lunes a viernes de 11 a 13 pasan cosas espectaculares. Un programa que está espectacular. Con Vale, Maxi y Ashe, actualidad y muchas reflexiones. Programones, no damos abasto, no damos abasto. No damos abasto. No damos abasto. Anímate, Maxi. No damos abasto. Maxi 5 para. Vamos, y así te damos los buenos días. Qué lindo tener jingle, lo estamos estrenando. De a poquito completamos muchas cosas que van a ir haciendo de este stream en un programa con contenido, con música. Nos estamos ayornando todavía, chicos, estamos en la segunda semana. Abrimos la puerta, prendí la luz, prendiste la luz perillita. Literal, Literal. Y acá estamos, todos los días con algo nuevo, hoy con jingle nuevo. Así que muchas gracias. Ay, pará. ¿Qué ¿Cómo? pasó? No, y que lo quiero nombrar, porque escucha. Leo. Ahí está. Leo Camiser, que fue el creador. Déjala de fondo, que me gusta, ahora la vamos a ir sacando, Camiser. Bueno, acá estamos. Todo el día. Sí, todo el día. La vas tarareando, viste que se te pegan. Bueno, se te pega. O sea, si un jingle está bien hecho es porque se te pega. Si Exacto, no, es lo único que tiene que. No si puede fallaste, faltar. Claro, Exacto. Totalmente. Bueno, aquí estamos, 24 de abril, terminando el mes. No dejo de asombrarme de lo rápido. Se me está yendo el tiempo de las manos. Siento que estamos creciendo demasiado rápido. Epa. Un montón. Sí, nos estamos poniendo bien. Qué profunda. No me quiero poner tan profunda hasta ahora en el patio de comida del abasto, pero la verdad es que eso, me agarró el tránsito fuerte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya estamos acostumbrados. Quienes vamos para el centro en horarios pico, ya sabemos lo que es. Pero hay días que se pone peor que otros. Bueno, y nosotros acá estamos. Es muy lindo también cuando vas llegando al barrio y viendo todo en movimiento. Me acuerdo lo que contábamos el otro día cuando este era un mercado de frutas y de esta primer eslabón de la cadena alimenticia, entre otras cosas, ¿no? Era un lugar bien arrabalero, y ahora es esto que nos permite poner en un rinconcito del shopping nada menos que un medio de comunicación. Así que acá estamos. Hoy veo muchos libros sobre la mesa. Sí. Tiene que ver con que uno dice, el día del libro ayer fue una excusa, la semana del libro puede ser otra, el inicio de la feria podrá ser otro, pero hoy le vamos a dedicar rato largo a la literatura y tengo mucha curiosidad por la pilita de libros que tienen ahí al costado. Qué lindo, Sí, y además también, viste que esto del debate entre marcar y no marcar los libros. Yo marcaba hasta una época, ahora no marco más. ¿No? ¿Pero qué? ¿Por decisión? Y porque me da cosa. Pero ni con lápiz. A veces con lápiz. Para todos lados. A veces, ¿sabes qué? El índice. Perdón, es una pavada, porque marcas con Bueno. lápiz y no lo vas a borrar. Bueno, ¿Qué? No le hice daño al libro, si quiero Sí, lo pero si borro. querés Bueno, no borrás. sé, me agarró eso. Lo que pasa es que, claro, después cuando volvés y querés encontrar algo, no lo encontrás más si no No. está marcado, naturalmente. Obvio. Bueno, no sé, quizás ahora lo vuelvo a marcar. Pero qué lindo, porque además volvés a épocas de tu vida. Es Sí. espectacular. Para mí, el mejor ejercicio del haber marcado libros es volver a releer y decir, ¿y por qué marqué esto? O peor aún, darme cuenta de que había marcado algo y es clara referencia a una época de la vida. Sí. Sí. De que te preocupaba, de que interpelaba, que Exacto. te estaba Lo pasando. que te estaba resonando del mundo en ese momento. Re. Sí, porque viste que cuando vos relees después de mucho tiempo, por ejemplo, en mi caso, uno de los libros de mi adolescencia fue El retrato de Dorian Gray. Y lo leí muchos años después y era otro libro. Claro. Otro Sí. libro. Sí, me parece que eso pasa con... Y me viene lo que hablábamos ayer con Juan Esclar, pero esto de la buena literatura, y por supuesto que esta mirada también es subjetiva, y nuestra propia mirada es subjetiva a lo largo del tiempo, pero si un libro de alguna manera se convierte en otra cosa y tiene nuevos significados, es porque hay algo ahí que está evidentemente bien hecho. Digo, ahí Sí. es como que medio que se corren los debates. Exactamente. Es subjetivo, muy subjetivo. Yo Todo. hoy traje 4, acá en mesa hay 2, y le estaba mostrando a Maxi mientras estábamos en la previa. Me dice, no, esto no. Me hasta lo leo y te digo si esto es bueno. ¿Pero qué, no. consumo vergonzante? Ay, no sé. Ah. Para mí no era tanta vergüenza. Todos leemos alguna cosa que es medio Sí, literatura. eso sí, sin duda. Yo La leía lectura Isidoro culposa. Cañones. No, bueno, está Yo bien. entré por ahí, obvio, chicos. re. Era Bien. chica y mi papá Pero tenía los yo leí la libros. saga de Harry Potter y no me arrepiento, al contrario. Menos Tengo mal. un buzo de Gryffindor. Menos mal.
Me iba a empezar a asustar. Bueno, en un ratito vamos a meternos en la lectura y les vamos a ir mostrando y recomendando miradas recontra subjetivas, pero 3 voces distintas, 3 miradas distintas, y tengo mucha curiosidad de verdad. Pero arranquemos un poco por lo que hacemos todas las mañanas, ver por dónde pasa la agenda periodística. Sí, la agenda periodística pasa por varios lugares. Voy a arrancar por lo que es menos central para llegar al centro después. Voy a arrancar por las declaraciones de hace un ratito de Javier Milei, que volvió a dar una entrevista a Antonio Laje, uno de los periodistas que elige para conversar, en el marco de que Laje estaba entrevistando a un economista, Jesús de la Huerta creo que es el nombre preciso, que es invitado de Milei para una conferencia, un encuentro que va a suceder hoy antes de que Milei viaje a Roma. Y en esa entrevista el presidente dijo que el salario real en Argentina no para de crecer, que el 57% de los pobres bajó a un 35%, datos, bueno, obviamente contrastados por un montón de economías que el gobierno considera econochantas, ¿no? Sí. Eso por un lado, ¿no? Y creo que los datos se explican por sí mismos, pero hay una tensión sobre la cual el presidente se volvió a posar, que tiene que ver con una frase que ayer dejó Mauricio Macri muy fuerte, porque en este momento en el cual muchos están haciendo, desde que Milei empezó a hacer una opción potable después de las PASO del 2023, muchos dirigentes empezaron a pasarse a la Libertad Avanza. Ahora hay una radicalización o aparente radicalización de este tema, y Macri sale a tratar de contener a los propios. ¿Por qué? Porque no quiere que el PRO pierda su poder de fuego histórico, aunque a nivel encuestas lo viene mermando. Y Macri dijo ayer, los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Fuertísimo. Tremendo, ¿no? Los que quedamos tenemos valores. Lo hizo con el intendente de General Pueyrredón, es decir, Mar del Plata, Montenegro, que había coqueteado bastante con Milei, con Cristian Ritondo, que se había reunido varias veces con Milei y Karina Milei, y algunos dirigentes más. No estuvo Diego Santilli en esa foto, no es un dato menor. No, claro. En la Libertad Avanza ayer dejaron trascender que era una declaración de ruptura. Y hoy Milei dijo que traiga la factura y lo demuestre en relación a esas compras de supuestos dirigentes. El problema de lo que está pasando es que de cara a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, que es la fecha que eligió Axel Kicillof, las PASO todavía no se derogaron porque se suspendió ayer la sesión, están todas suspendidas salvo para hacer declaraciones en homenaje al Papa, ¿no? Parece que falta un montón, pero no falta nada. En 2 minutos no falta nada. Sí. Bueno, nosotros, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, votamos en menos de un mes. Sí, increíble. ¿No? El 18 de mayo, legisladores, hoy parece que están cabeza a cabeza Santoro y Adorni, ¿no? Pareciera una ventaja para Santoro, pero Adorni parece haber crecido. Y en este sentido, lo que se evidencia es que para la provincia de Buenos Aires cada día está más lejos un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, lo cual para muchos dará una ventaja acaso para el peronismo, que no está en una gran situación. De hecho, la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata en la tercera sección electoral tiene que ver con que ahí parecería tener garantizada la cuestión. Pero el tema central tiene que ver con lo que pasa en Roma, tiene que ver con lo que pasa con el Papa, y con que el lunes, por ejemplo, se va a cerrar la Capilla Sixtina para empezar a preparar el cónclave. En estas horas lo que estamos viendo son larguísimas filas, impresionantes filas de miles y miles de personas que se cuentan de a decenas de miles que han ido a despedir los restos del Papa. Permaneció abierta toda la noche la Basílica de San Pedro. Es un hecho realmente conmocionante, ¿no? La cantidad de fieles que han ido, fieles, curiosos, etcétera. Y también una declaración, del doctor que atendió al Papa y contó los últimos instantes de la vida del Papa, que son nuevos. Dice que tenía los ojos abiertos, pero no respondía, que no había nada que hacer porque no quería morir en el hospital Gemelli, quería morir en su cama, así fue, y que decidieron por esa razón no trasladarlo. Algunos esperaron hasta 4 horas para ver al Papa en esta despedida final de cara al sábado, que será el gran acontecimiento político con su funeral. Hoy hablábamos con Nelson Castro, que está haciendo la cobertura y tiene todo el tiempo una serie de matices, por supuesto desde lo periodístico, desde la información, de su acceso a algunos lugares que quizás son vedados para la cobertura periodística, como el otro día que había logrado entrar allí muy cerca del féretro. Pero hoy conversábamos sobre otra cuestión que me parece súper interesante, porque mientras todos estamos mirando, todavía con cierta conmoción o emoción, la despedida de cientos de miles de personas que se acercan en estos 3 días de Capilla Ardiente, ¿qué es lo que está pasando con una rosca
demencial o febril, o llamarle como quieras, rosca que podría asociarse con lo que pasa en cualquier país del mundo, donde se dirime el poder, y vaya si se dirime el poder nada menos que en el Vaticano, en un contexto en el cual, y seguramente después lo charlamos, está la agenda internacional global, con Trump llegando, con reuniones bilaterales reales, más allá de lo que ocurre, con otro punto central de información que es el cónclave. Y me puse a leer todo un run que hay, muy polémico y muy álgido, que llegó incluso a la conferencia de prensa, cuando le preguntan al vocero del Vaticano cómo va a ser ese cónclave, cuando cada voto cuenta de manera fundamental, y tenés un cardenal expulsado de manera informal, si querés, y se está agarrando con uñas y dientes a esa informalidad que no tiene papel rubricado por Francisco, pero que lo había echado por estas cuestiones vinculadas a la corrupción económica dentro de la Iglesia. Exactamente, estamos hablando del cardenal Angelo Becciu, que había sido justamente desplazado y que dijo: yo voy a formar parte, acá estoy, dame mi silla, yo voy a votar. Eso es genial, porque ¿quién lo expulsa y de qué manera se lo expulsa de este cónclave donde están quienes votan efectivamente, quienes participan pero no votan, que lo corren, ¿no? Le sacan el papelito de la urna? Lo que pasa es que él fue juzgado por un tribunal penal del Vaticano. No es que alguien se levantó y dijo: sácame este follower. No fue esto. Y lo inhabilitaron perpetuamente a Angelo Becciu. Tiene 75 años, fue el primer cardenal, es el primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano, y no puede ejercer cargos en la Santa Sede. Bueno, pero si fue juzgado, ¿cómo puede ser que él tan impunemente venga? Porque ya pagó por eso. No, y además por otra cosa, chicos, o sea, que esto, traigámoslo acá al llano de nuestras discusiones que hemos contado como periodistas y haciendo crónicas, que es cuando cualquier discusión se dirime con constitucionalistas y tenés la mirada A y la mirada B. Siempre. Entonces, pero esto lo dice la Constitución. Bueno, no es tan taxativo, no dice la frase en donde te resuelve el problema. Acá lo mismo, lo que dicen, o de donde se agarra este hombre, es decir, no dejó un papel firmado con la expulsión formal de que de esto no podía participar. Como se lo considera cardenal, aunque no ejerce, le quitaron los beneficios económicos, le quitaron, digamos, todo. ¿Y qué pasa con esto? Y acá es la pregunta que me hago, y hasta ahora no logró responder ayer en conferencia de prensa, es ¿quiénes lo bancan? Claro. Porque como tiene una posición política y se está empuja relativamente pareja de esta cuestión que hablábamos el otro día, progresismo versus una cuestión un poquito más reaccionaria o cerrada de la Iglesia. Bueno, ¿quién banca ese voto que puede ser definitorio al próximo Papa? Claro, totalmente, para ver si hay una especie de restitución conservadora, porque este es el debate, es el único debate, digamos, que está, ¿no? Si la Iglesia vuelve a ser más conservadora o mantiene una línea más cercana a Francisco. ¿Por qué lo habían condenado? Escuchen esto: por la compra de un edificio en el centro de Londres que le generó un agujero a las cuentas de la Santa Sede, escuchate esta cifra, en al menos 139 millones de euros. 139 millones de euros. Y claro, ¿cómo no iba a saltar, no? Claro. Imagínate. Bueno, envuelto. Hubo otros condenados, y este hombre es italiano, por supuesto, formar parte del cónclave, que hay que recordar que no es solo el cónclave lo importante, hay reuniones previas, hablando de rosca, claro. Reuniones previas que hacen los cardenales para llegar al cónclave. Por eso los cónclaves actualmente, a diferencia de lo que pasó, no sé, en 1200, que hubo como 3 años sin papa, porque no se ponían de acuerdo. Ahora están esas roscas previas, sería, en términos del Congreso, para ganar tiempo. Sería labor en el Congreso, ¿viste? Que hay una reunión previa. Sería labor rosquera sería, y bueno, y la cuestión es que después por eso salen de 1 a 4 días, en principio se ponen de acuerdo para un papa, ¿no? Y además porque hay una cuestión que cada minuto que pasa después de determinado tiempo lógico empieza a generar mucho resquemor, y Exacto. Ni ellos mismos quieren que eso ocurra. Sí. Así que tratan de allanar el camino. Bueno, vamos a volver en un rato, o intentaremos volver en un rato ahí a Roma, al Vaticano. Bueno, pero vamos a contar el contexto, porque tus viejos están allá. Mis viejos están allá y estuvieron ayer. Estuvieron adentro de la basílica, vieron los restos del Papa. Creo que les mandé un videíto a ustedes en el grupo que tenemos. Decían que mi padre estaba impresionado porque era un cajón de madera raso. Como quería Francisco. Claro, sí, pero
viste que de pronto hasta que uno no lo ve con los propios ojos, No lo además mi crees. papá al ser periodista tiene Claro. este defecto que tenemos todos, lo quiero ver para creer. Y bueno, y impresionaba por un lado la cantidad de gente, el silencio, el respeto, y son 4 segundos, pero toda la experiencia de vivir un momento, yo les decía, un momento histórico, Es ¿no? histórico. Me acuerdo que a una de mis primas le había tocado el momento de la elección, Mirá. estuvo ahí presente, ¿no? Qué puntería tu familia. Sí, la verdad. Tremendo. Porque, bueno, y ellos habían estado un año después de la llegada de Francisco, habían podido saludarlo, como hacían algunos argentinos con ese corralito. Todos han subido sus fotos en estas horas. Y les impresionaba, bueno, el nivel de gente. Recordemos que estuvo toda la noche abierto, toda la noche circulando gente, hasta 4 horas de demora. Bueno, hicieron toda la fila, entraron a la basílica. Y bueno, obviamente que cuando uno piensa en esas cosas, creo que cuando uno ha ido, no sé si ustedes fueron a la Basílica de San Pedro, es un lugar muy imponente donde esa particularidad es muy singular, como por ejemplo Obvio. participar de una misa, ¿no? Bueno, debe haber una connotación ahí muy, muy sensible en el aire, que creo que Nelson lo contaba muy bien, estaba Sí. muy atravesado, ¿no? Bueno, de todos modos, si llegamos a encontrarlos en algún momento, por más que estemos hablando de otra cosa, vamos Sí. a ir allá. En un rato vamos a intentar. Pero bueno, hablando de la agenda y después vamos a volver a temas más duros, pero había cierta preocupación, Aye, por la internación de María Becerra. ¿Qué pasó? Sí. Sí, está internada en este momento. Ayer la tuvieron que operar de urgencia en Belgrano por un diagnóstico que fue abdomen agudo con shock hipovolémico. Sí. O sea, tuvieron que operarla de urgencia para poder sacarle, es como una pérdida de sangre. Sí. Lo tenían que sanar. Estuvo intubada, pero fueron solamente pocas horas y después le pudieron hacer una extubación y ahora está en terapia intensiva igual, pero está recuperándose. Sí, ella había tenido un episodio de un embarazo ectópico. Ectópico, el Eso año pasado. generó ahí alguna inquietud. Aparentemente había mejorado y después de eso Sí. normalmente tenés un periodo de incluso adaptación del cuerpo, en donde si querés volver a intentar tenés que esperar, pero más allá de eso, bueno, habrá que ver, dará después las explicaciones, por supuesto Sí. no ahora porque sigue internada en terapia intensiva. Claro, todavía sigue internada, no hay mucha información más que esta, dieron el diagnóstico que fue abdomen agudo con shock hipovolémico, Sí. pero no dijeron más, salvo que esto, llevar tranquilidad de que se está mejorando levemente, pero que se está mejorando. Ok, bueno, y en redes, ¿de qué se está hablando? Y en redes la discusión viene como toda la semana con Francisco picando en punta, Sí. eso va a pasar hasta la semana que viene, imagino. GH también, y hay una tendencia que la vimos con Maxi que nos reímos mucho y no quiero dejar de pasarla, que quiero Sí, ver qué es espectacular, dice. Vale. Es espectacular, Sí, a yo ver. quiero ver qué dice Vale al respecto. Porque yo le mando cosas bizarras. Él le manda cosas A la bizarras, sí. mañana. Chicos, hay un mundo que ocurre, por suerte, en redes y que nos deja completamente afuera. 7 Sí. de la mañana, mensaje de Maxi, la tendencia. El bigote femenino se impone como tendencia en 2025. Es espectacular. ¿Pero eso es Valeria. tendencia? No, pero además te quiero mostrar la foto. Mostrame porque- los bigotes, a ver. No, Es un horror. bigote. Bigote, Es un bigote. horror. Bigote, No sé era si para la cámara la llega Eso, a captar. habla por vos. Bueno. Déjame pensarlo. Yo soy muy fan de Frida Kahlo, o sea que un Bueno, bigotito bueno. te lo acepto. Ese justo es como medio. Es un montón. Ahí hubo En un- afeitada. En un cuadro de Frida Kahlo está bien, pero... Pero para que te crezca eso. No, que no sé, pero Hay está abandono. pintado. No hay abandono. Esto te quiero explicar. No. Qué boludo. Pará, no hay abandono. No hay abandono. Te lo dice alguien que está mudada hace 10 días y no encuentra la pinza de depilar. O sea, no hay abandono. Ahí hay una afeitada. Porque entendés Sí. que hay un refresh. Ah, claro, Pero está fuerte. además- Está fuerte. Claro, es un Además- pelo- O hay hormonas, pero, Claro. o sea, en principio hay. ¿Qué esto se está usando dónde? En el mundo, parece En que el la mundo. tendencia Acá- que se acá no viene. vi ninguna, Yo no vi chicos. ninguna acá. O sea, esperemos- suerte no. por Porque suerte. la moda de las axilas se había impuesto bastante y a veces uno lo agradece porque decís, ¿por qué me tengo que estar depilando si el hombre es como una demostración de masculinidad Pero pará. que tenga pelo en pecho y en axilas? ¿Para vos entraste en la tendencia? No, a veces entré porque me da fiaca depilarme y no tengo demasiado problema, pero nunca como el bollo de pelos. Pero bueno, porque no me sale, por suerte. No es que me guste, ¿eh? No, todavía a mí me sigue chocando. ¿No? Y Creo sí. que hay una tendencia de ostentar eso como una militancia. Sí. A mí eso no me parece una militancia, me parece que en todo caso no lo juzgo. ya Claro, está. sí. Pero Hay sigue tantas haciendo otras ruido. cosas mejores para militar que Tal la axila cual. peluda. Pero la chicos. del bigote, te digo, la del bigote Y es como sí. que me da rari, no sé. Es raro. Y Chicos, sí, hay tantas vamos otras a- cosas para militar. Claro. Peleas por dar. Sí, que ¿no? justo militar te- Algo que sea como
estéticamente que nos si aleje, lo llego ¿no? a ver en vivo, voy a sacar fotos, lo voy a traer, lo vamos a comentar. Igual quiero decir algo solo para aflojar. ¿Tienen un miedo cuando yo abro la boca, chicos? Es que nunca Sobre todo sabemos Damián Hoffman, porque esto en el noticiero no lo digo. Claro, es como sos una otra. versión de Claro, mí que no no conozco. sabemos para dónde vas a disparar. Pero Ya Y tiré un montón mañana de nos estos pueden días. abrir Sí, con un plano con los brazos levantados. Pará, igual esa fotito, que claro, no la estamos poniendo, o sea, googleen, amigos, amigas, porque entonces hay una tendencia con un bigotito que es medio, ¿cómo lo describirías? no, es que no sé ni cómo Varonil. describirlo. Es medio, sí, pero no sé si varonil. Adolescente. Es como O sea, adolescente si esa y boca no parece- estuviera pintada, pensaríamos que es la de un Sí. varón promedio. Claro, un Sí. pibe. Yo podría confundirla con, qué sé yo, Ignacio Liberador, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo Porque bien? tenés como un bigotín así, Sí. casi. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Está muy interesante el No, tema. no te esperabas esta Hay mucha- presentación. ¿Cómo te Lo presentaba en la agarramos vida? desprevenido. Che, otros lo han presentado, no, bueno, economista, Claro. o sea, no, a ver, economista de Vamos a Bloomberg hablar y en todas las serio. referencias, vamos a hablar de la bolsa, de las acciones del dólar, vamos a hablar de todo eso, pero bueno, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Si Bueno, te viene un muchas gracias. economista con ese bigote, ¿te ¿Qué tema? distraes? Y el tema es cuándo, ¿no? ¿A qué edad te empezás a dejar el bigote? ¿Por qué? ¿El bigote canoso o el bigote...? Está pintadito. No, cuando es canoso muchos se lo sacan porque es un, Claro, es un lo que- signo de edad. Sí. ¿Ya te empezaron a salir canas Sí, en el bigote? obvio. Claro. Ah, por eso no te dejas toda la barba. Por eso es una decisión, ¿viste? Que tenés que tomar. Sí, Ignacio, gracias por venir. Veníamos queriendo tener a alguien que supiera explicarnos más allá de los intentos que hacemos nosotros y de leer mucho y de intentar entender el argentino promedio qué va a pasar con el dólar, sobre todo porque la expectativa concentrada, y de hecho estuvimos charlando cuando recién se liberaba el cepo, y parecían 48 horas cruciales que definían el futuro de la Argentina económica, y la realidad es que no fue tan así, porque todavía puede haber sorpresas, imagino yo. A ver, explícanos un poco. Bueno, de hecho, hoy la novedad, estaba viendo recién cómo había abierto hoy, el mayorista está a 1179, lo que está mostrando es que hubo un recorrido del dólar hacia abajo en las primeras ruedas y ahora prácticamente se borraron todas esas ganancias para el peso, digamos, esa caída del tipo de cambio se borró y estamos en el mismo nivel que habíamos arrancado, más o menos, lo cual está mostrando que el gobierno estaba muy identificado, ¿viste? Con los 1.000 pesos. O sea, como que envió un mensaje de que había que llegar a 1.000 Claro. y que el mercado le está poniendo un freno ahí. Y cada vez que el dólar se acerca a ese nivel, entonces ven oportunidad de compra. Y todo este carry trade que dicen que está sosteniendo un poco la calma cambiaria, empieza a ser menos tentador cuando el tipo de cambio baja tanto, porque genera expectativas de evaluación. Cuando vos lo ves muy abajo, es por más que los flujos, porque hay un tema acá, hay un montón de cosas para decir, pero ¿qué estuvimos viendo en estos días, en la apertura del cepo? Es que el gobierno lo que va haciendo es, primero que no abrió completamente el cepo, ¿no? Claro, Lo abrió claro. solamente para personas Fundamental, físicas. sí. Sí. Entonces, y tiene como el poder de ir abriendo grifos, canillas en el mercado, como para ir administrando este tipo de cambio, ¿no? Como para llevarlo al nivel que quiere. Entonces, como va liberando por ahí el cepo para algunas cosas, abre canillas de dólares, cierra canillas de pesos, ¿no? Entonces, lo que estuvo haciendo es cerró más las canillas de pesos en el inicio, cortó financiamiento que daba a bancos, en varias cosas, dijo que no iba a comprar dólares, cuando compra dólares inyecta pesos. Bueno, eso es una manera de cerrar la canilla de pesos, porque de esta manera le quita combustible a la demanda de dólares. Y por el otro lado empezó a abrir algunas canillas de dólares, como por ejemplo habilitando a los inversores extranjeros a entrar, comprometiéndose a estar por 6 meses, a entrar y hacer tasa, a aprovechar el carry trade. Bueno, la cuestión es que con esto lo que va logrando es aumentando la oferta de dólares, sacándole oferta al peso, limitando la oferta de pesos y llevando el tipo de cambio hacia 1.000. Ahora, todo eso que también está grabado, por ejemplo, por cuestiones estacionales, flujos que van entrando que son por única vez o es el mejor momento, digamos, de oferta de dólares para algunos sectores, como por ejemplo el agro, Claro. empieza a entrar eso. Pero eso no necesariamente termine dando un tipo de cambio de equilibrio para la economía argentina. Y eso los operadores lo saben. Si el tipo de cambio cae a 1.000 por estos flujos temporales, porque el gobierno va administrando estas canillas, por ahí
los operadores tienen en mente otro tipo de cambio de equilibrio y empiezan a tener expectativas de devaluación, ¿no? Y es lo que estuvo pasando. Cada vez que se acerca a mí... La sensación sigue siendo de que todavía no es cierto, esta cuestión de sinceramiento de la que se habla. Exactamente. O sea, parcialmente sí, está muy bueno que el tipo de cambio empiece a ser más reflejado por las necesidades y las disponibilidades de dólares de la economía, pero los flujos temporales, transitorios, te pueden hacer mostrar un tipo de cambio que está muy por debajo de la zona de equilibrio. No necesariamente el tipo de cambio que da como resultado el mercado en este momento, es el tipo de cambio que necesita la economía argentina para funcionar, ¿no? ¿Se puede saber, Ignacio, se puede estimar cuál sería el dólar que el mercado necesita o el dólar real? El precio. No. La respuesta es no, porque siempre viste que todos se equivocan pronosticándolo, porque depende de un montón de decisiones humanas, incluso, no solo de las decisiones que van tomando día a día los actores dentro de la economía, sino también decisiones políticas, locales, externas, depende de un montón de cosas, entonces es imposible. Pero los primeros días, sí, el mercado se mostraba cómodo con los 1.200 pesos, ¿no? Cuando el gobierno empieza a abrir una de las canillas de dólares, que es habilitar a los inversores extranjeros, y Milei sale a amenazar o advertir a los... Así lo interpretó el campo. Exacto, sí. A los productores agropecuarios sobre que las retenciones iban a subir. Exacto. También en la entrevista con Fantino cuando dicen no vamos a comprar hasta que no llegue a 1.000. Todo eso fue llevando rápidamente una caída muy abrupta del tipo de cambio, lo cual genera mucha volatilidad, ¿no? Que tampoco es muy sano. Pero, y ahora estamos volviendo al precio original, ¿no? Al de 2.200. Como que el mercado está dando una señal todos los días de que está más cómodo con los 1.200 pesos, ¿no? Aún así, sorprendió que esta primera semana, 10 días, 11 días creo que son, fueran con esta, comillas, tranquilidad, porque me parece que especulaciones hubo de todo, ¿no? Va a saltar, que el 1.400, que el 1.100. Sí. El propio Milei festejando con dibujitos en las redes sociales. Digo, ¿no es muy pronto? O... Sí. Típico de político salir a festejar el primer día, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, la oposición también, ya hablando de evaluación en los primeros, claro, antes de la liberación del cepo, enseguida ya el primer día. Era obvio que esto había que ir viéndolo sobre la marcha, ¿no? Todos los planes en Argentina, incluso los que fracasaron en los primeros días, fueron exitosos, claro, ¿no? Hay un montón de ejemplos de esto. El mercado al principio quiere creer, el programa anunciado fue muy bueno. Los apoyos que está recibiendo Argentina le dan una solvencia a esta idea de ir manteniendo calmo el tipo de cambio que hacen que incluso cuando el programa empiece a teclear, ¿viste? Empiece por ahí a mostrar algunas grietas, igual vas a tener los dólares del FMI, el Tesoro americano asistiéndote. Esto es muy difícil para alguien que piensa, bueno, voy a especular contra el gobierno o contra el peso, cuando el que está atrás es el fondo, con esta cantidad de dólares, y el Tesoro americano, ¿no? Te hace pensar bastante, como decir, bueno, por lo menos, incluso cuando el programa no sea bueno, van a poder sostenerlo durante un tiempo. Okay. Ahora nos vamos a poner más serios porque además está la cuestión del fondo y demás, pero quiero sumar a Aye porque hasta ayer estábamos con especialistas, expertos inmobiliarios, tratando de acompañar una búsqueda que está haciendo aquí y ahora sobre alquiler, ¿no? Para venir a instalarse a Capital y demás. Y se habla en términos de dólar, digo, también el mercado inmobiliario. Sí. Había una cuestión de pensar en incluso firmar contratos en dólares. Y ahí, viste, nosotros un poco espantados decíamos, ¿de verdad uno podría firmar un contrato que es a 2 años en dólares? Y nos decía Briones, sí, hoy sí. Bueno, pero hoy y ya firmé y estoy atada de pies y manos. ¿Cómo lo ves vos? A ver, nosotros igual, viste, vale, no sé, o sea, no me vas ni dar opiniones ni dar recomendaciones, porque la verdad que no hacemos eso, no lo sabemos hacer, no lo podemos y no lo sabemos hacer. A ver, siempre en los momentos de calma te da esa sensación de que vos podés proyectar cómo se va a comportar el tipo de cambio, pero quedás muy expuesto si vos cobrás en pesos, ¿no? Claro, es incierto, termina siendo incierto. Exacto. Y acá todavía el programa recién empezó para el gobierno. Estamos con mucho tiempo transcurrido de gobierno, pero recién esto es un programa de estabilización. Todavía la recuperación sostenida de la economía argentina no está garantizada, ¿no? Hay un montón de cosas por ver. Y los programas de estabilización no son muy simpáticos para la gente. Lo que va a cambiar este año
es que el gobierno se está viendo forzado por el FMI a aplicar un programa que va a ser austero, ¿no? Que va a implicar contener, ¿viste?, la cantidad de dinero, ir logrando sosteniendo el tipo de cambio para que los precios tampoco vayan mucho más allá, pero esto puede tener costos en términos de actividad en el mediano plazo, y eso no sabes cómo puede repercutir en los niveles de popularidad, y esto es el típico círculo vicioso que es impactos en la economía real, impacto en la popularidad, impacto en términos electorales, impacto después de las expectativas electorales cambian las expectativas de devaluación y una cosa más, y vuelven a repercutir en la actividad, porque si aumentan las expectativas de devaluación todos se refugian, y entonces es un círculo vicioso que todavía no se sabe si el gobierno va a poder evitar. Y sumarle a todo eso, Ignacio, que es absolutamente así, un punto más, que es que este acuerdo con el fondo tiene una exigencia de reformas para las cuales el gobierno necesita votos, es decir, necesita bancas, es decir, necesita una buena performance electoral. Ahora. Sin todo eso, es muy difícil creer en la sostenibilidad, desde la mirada del fondo, no desde la nuestra, de todas las condiciones y el préstamo. Entonces, todo está engarzado una cosa con la otra. Pero también el gobierno estaba muy confiado, ¿no? Esto de que, bueno, la plaza está seca de pesos y pero te quiero ir a preguntar algo mucho más básico, no tan del mercado, más de nuestra vida. Al principio se hablaba desde los sectores opositores de que iba a haber un 30% de evaluación, que nunca hubo. Después se hablaba de un 12% en las primeras horas. ¿Cuánto es lo que se empieza a relevar de inflación en el precio de la papa, de la lechuga, de la vida cotidiana después de esta pseudo salida del cepo? Bueno, sí, incluso las consultoras privadas inicialmente ya estaban acomodando dentro de la proyección para este año, que veían por cerca de 25, 27% para todo el año, ya estaban ubicándola por arriba del 30%, pero algunas están corrigiendo hacia abajo esas proyecciones, porque la suba del tipo de cambio inicialmente no fue tan fuerte, porque el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para que las empresas retrotraigan sus aumentos de precios, ¿no? ¿Los vemos? Bueno, entonces quizá el impacto sobre inflación pueda ser menor, según las expectativas de estas consultoras, que el que se había estimado inicialmente. ¿Ayer? Bien, buen dato. ¿No? Una buena noticia. Es una buena noticia. Igual a mí todo lo que hablamos me lleva a la conclusión de que no elegí el mejor año para mudarme. Nunca. ¿Pero cuándo es un No buen importa año? cuando le haces. En Argentina hay un buen año. No, o para sacar un crédito hipotecario también en este momento era muy complicado ponerle... Ayer nos dijeron Ayer lo me contrario. dijeron lo contrario. A mí es lo que me encanta. Igual te quiero Sí, decir pero algo. mirá esto. A mí me pasaba, yo estaba, Sí, a ver. cuento mi caso personal, estaba sacando un crédito hipotecario semanas antes de la liberación del cepo. ¿No? Y ahí vos tenías que convalidar, te dan los pesos y vos tenés que ir al mercado a comprarlo a 1.350. Hubiera sido muy... Inconveniente. Sí, totalmente, que yo comprara los dólares a ese precio, ¿no? Con este contexto donde al revés tenés una oportunidad. Claro. Pero el problema del crédito hipotecario, vos tenés una demora en la tasación, en todo el trámite, que no podés prever nada. O sea, vos tenés que estar dispuesto a que tenés podés perder. Claro. A mí me parece bien, escuchándote con esa moderación. A mí, soy más fan de la moderación, sobre todo porque para quienes no conocemos en profundidad lo que pueda pasar, ir con los ojos cerrados a una decisión que después si te cambia, hay gente que tiene margen, y a otra, si te cambia y firmaste algo, te liquidaron. O sea, te cagó el único proyecto que tenías, la posibilidad de, aún siendo alquiler, ni siquiera digo de comprar, O sea, te cambia la ecuación y te quedás en la calle. Y lamentablemente, el último año y medio, fuimos viendo gente de historias, esos nuevos pobres, desde la concepción de que no les alcanza el sueldo, a los nuevos que quedaron en la calle. Pero acá se equivocan todos en los pronósticos siempre, y no solo se equivocan las personas comunes, sino claro, los grandes bancos que invierten en áreas que se especializan en esto, se equivocaron sobre Argentina tantas veces. Conocemos un montón de gente que quedó herida, que salió eyectada de los grandes bancos por haber confiado en Argentina, ¿no? Mismo en estas semanas tuvimos algunos bancos de afuera que estuvieron recomendando entrar al carry, por ejemplo, de Argentina, y con esta suba del dólar, el que apostó a eso lo está pensando, ¿no? Es como
todos se pueden equivocar en los pronósticos, y más en la situación en la que está Argentina, la debilidad institucional que suele tener. Tenemos preguntas, ¿no? Sí, tenemos preguntas. Valentín Guevara nos pregunta: ¿cuándo y en qué momento se podrá recuperar el poder adquisitivo de todos, trabajadores, jubilados, etcétera? Bueno, estuvo recuperándose bastante en los últimos meses. En la medida en que el gobierno vaya conteniendo la suba de precios, esto puede llegar a contribuir a una mayor recuperación, pero lo que está pasando, bueno, es justamente eso, el dilema de qué va a pasar con el tipo de cambio, porque todos tenemos sobrados ejemplos de que la economía argentina está cara, ¿no? Claro. ¿Y cómo se ajustaría eso, digamos? Sí, está bien, se podría sostener por un tiempo, pero lo que estamos viendo ahora es que se sostiene por ahora con dólares prestados, ¿no? No es que hay un ingreso genuino de capitales que está llevando por esa senda a la Argentina. Con lo cual, todavía habría que ver cómo se comportaría el tipo de cambio en ese contexto, si tiene que acomodarse para que la economía argentina sea más competitiva, y bueno, a partir de ahí habría que ver cómo reaccionan los salarios. Es tan trepidante vivir en este país, ¿no? Que uno dice, esta pregunta parece ciencia ficción, pero muchas veces, y esto atraviesa los últimos gobiernos, no importa que hayan sido diferentes signo político, después de las elecciones pasa algo que no está bueno. O hay reforma jubilatoria, o te devalúan, o lo que fuere. Pasó con Massa, pasó con Macri, bueno, Massa y Fernández, etcétera. ¿Octubre es un mes para tenerle miedo, te parece? Agosto. Porque Agosto. Bueno, porque... No, ahora son en octubre. Sí, pero la previa electoral, lo que cubrimos, finanzas y economía acá en este país, sabemos que en la previa siempre hay dolarización de cartera, ¿no? O sea, vos tenés que tomar precauciones pues no sabés los resultados electorales. Y según el vaivén de las expectativas electorales, las opciones de inversión de muchos pueden cambiar. De hecho, una de las recomendaciones del JP Morgan, viste que dijo, bueno, vayan a LECAPs, a letras del Tesoro argentino, bueno, las LECAPs son hasta agosto, digamos. Entonces, la previa electoral que nosotros siempre veíamos a fin de junio, julio empezaba a ser más movido, ahora se postergó porque no va a haber primarias para agosto. O sea que es como que algunos se cuidan por lo que pueda pasar después de las elecciones. Claro, y encima empieza a haber menos oferta de dólares, porque vos tenés el primer semestre, seguro liquida el campo. Mucha oferta de dólares, el segundo semestre siempre es más escaso. Bien, Ignacio, te quiero cambiar de tema, aunque estamos hablando siempre de lo mismo y de economía. Hay un mundo de aquellos que no accedemos, ¿no?, a ese mundillo cripto. ¿Se está beneficiando? ¿Hay cierta especulación paralela o distinta? ¿Qué está pasando en ese submundo? A ver, ¿en qué sentido se está beneficiando? Bueno, no tengo idea. Te lo pregunto desde la ignorancia total del mundo cripto. Si estos movimientos, si la liberación del cepo, si aquella cosa que antes podía ser especulación, permite una oportunidad, hay alguien aprovechando, algo que esté pasando de este mundo que yo de verdad lo siento como, viste, cuando la Deep Web, que es algo que no conoce. Para mí el mundo cripto es eso, posta. O es lo mismo, o tienen las mismas incertidumbres, está pasando lo mismo. Es hiper volátil Por eso. El mundo cripto. Es como un adolescente. Tomando como lo que sería como el benchmark, sería como la moneda insignia del mundo cripto, que es el Bitcoin. Sí. Lo que vimos es eso, bueno, una volatilidad gigantesca, pero que no está reaccionando como en su momento se había pensado que frente a la crisis, una crisis como la que estuvimos viendo en las últimas semanas, podía reaccionar como un activo más reflejando más la intención de la gente de cubrirse como un refugio, ¿no?, para salir de eso. Y la verdad es que el Bitcoin empezó a comportarse como un activo más tradicional, ¿no? Eso es algo que lo hace, que para mí es diferente a otros momentos que vivimos, ¿no? Se cayó todo y el Bitcoin acompañó eso. Y ahora se está recuperando. Desde Argentina, o sea, es un activo más. No sé si nosotros no tenemos ninguna... O sea, sobre el precio del Bitcoin, lo que vas a ver es que vaya al vaivén de estos movimientos internacionales. Pero no, a nivel local, no, nosotros
no afectamos en nada a eso. Así Claro. que no. ¿Hubo un efecto Libra después del escándalo? Digo, aquellos que estaban empezando a asomarse a ese mundo y dicen, uy, ¿para qué la puedo pifiar? Porque me recomiendan a alguien, voy a ciegas y estoy en el horno. No, el efecto Libra fue para el gobierno a nivel institucional, desde ya. me parece. No sobre el mundo cripto, Ok. para nada. El gobierno pagó los costos en varios de los sentidos. Uno que creo que por ahora quedó bastante acotado, que es el tema legal o cómo la oposición podía avanzar sobre eso. Pero me parece que el que más se notó es quizá la autoridad del gobierno en ese sentido, ¿no? En ese Claro. tipo de recomendaciones o en el manejo de la institucionalidad. Claro. En eso a ellos recibieron el impacto. Teniendo en cuenta que vos sos economista de Bloomberg y tienen una mirada mucho más global a veces que los economistas que trabajan solo en Argentina, esta semana hubo una declaración que el gobierno venía esperando del secretario del Tesoro de Estados Unidos de decir si hay una crisis, hay un shock. Bueno, Estados Unidos va a bancar a la Argentina con una línea de crédito. ¿Hasta qué punto el apoyo de Trump es una especie de escudo para el gobierno de Milei? Totalmente. Primero porque sostiene todas estas dudas que estábamos hablando, prácticamente pasan a un segundo plano desde el momento en que vos sabés que esto va a estar sostenido por las líneas de financiamiento del FMI y por el apoyo del Tesoro americano. Le da al gobierno un espaldarazo porque el gobierno en ningún momento logró despejar completamente las dudas en lo cambiario con sus programas, ¿no? Claro. El programa, la parte cambiaria fue lo que decidió dejar en un segundo lugar o postergar, digamos, en el lanzamiento de su gestión, contrariamente a lo que había hecho Macri. Macri en sus inicios resolvió todo lo cambiario, salió del cepo, Sí. resolvió lo monetario, pero lo fiscal lo dejó a un lado y eso fue lo que terminó perjudicándolo. En lo que Milei dice que es distinto a Macri, ¿no? Hizo exactamente lo contrario. Claro. Se dedicó a lo fiscal, a lo monetario en los inicios, Sí. y lo cambiario lo dejó... Lo pisó un poquito. Exacto. Y el tema es, el bueno. programa cambiario mostró muchas veces, muchas grietas, Sí. con caídas de reservas, en donde los inversores se preguntaban, bueno, ¿y dónde termina esto? Y entonces aparecía, cuando se empezaban a preguntar eso y había más presión cambiaria, entonces llegaban los dólares del blanqueo. Llegaron los dólares del blanqueo y entonces se hizo sostenible ese programa durante unos meses. Claro. Se acabaron los dólares del blanqueo y empezaron las dudas de nuevo, las vimos las presiones en los últimos meses. Llegó el FMI. Y entonces eso hace sostenible el programa y de hecho puede haber también alguna duda. Bueno, llega el Tesoro americano. Entonces es como que esto al final, si vos tenés alguna duda, bueno, igual el apoyo del FMI y del Tesoro americano son suficientes en este momento para garantizar la calma cambiaria. Bueno, y ya que estamos en Estados Unidos, porque me encanta, porque fuimos con Ignacio desde Los bigotes. desde los bigotes. Así lo recibimos, El pobre. alquiler de Aye y ahora aprovechando, digo, Estados Unidos, dos cuestiones. Tema de aranceles, que está ahí medio en pausa, pero que me parece que en cualquier momento volvemos a hablar fuerte de eso. Digo, el impacto en Argentina y esta posible negociación o cercanía, si nos puede redundar en algún beneficio o puntito menos a negociar tema de aranceles. Y por otro lado, si esta pelea que estamos viendo un poco desde lo declarativo de Trump con el titular de la Reserva Federal puede impactar de algún modo en la economía que a veces irradia, ¿viste? A nivel global cuando hay un tsunami. Ahí. Sí, impactó negativamente en las últimas semanas la dureza del discurso de Trump en todo sentido, en lo comercial y en la relación con la Fed. Y lo que pasa, la novedad esta semana fue que retrocedió varios casilleros en ese sentido, tanto en las negociaciones con China, donde dijo, bueno, ahora podría hablarse de, no vamos a llevar los aranceles a cero, pero podrían conversarse, y lo mismo cuando habían hablado de que había especulaciones de que podía echar a Jerome Powell de la Fed, también lo descartaron, con lo cual toda esa vehemencia que veíamos en Trump se está moderando, está acusando algún impacto en su popularidad, pagando algún costo por eso, porque también el impacto a nivel mercado fue gigantesco, con lo cual, bueno, ahora eso es una buena noticia para los activos a nivel global. Y para Argentina hay que ver varias cosas también sobre la marcha, de cómo puede llegar a impactar esto.
un canal comercial de la economía más de comercio exterior que puede llegar a favorecer a Argentina en el caso de que algunos mercados se vean cerrados y entonces Argentina pueda ofrecer sus productos, pero en lo financiero, si es que esta caída en los intercambios comerciales lleva los precios de las materias primas hacia abajo, puede llegar a perjudicarlo, ¿no? Entonces hay que ver también, por ejemplo, si esto termina afectando en términos de actividad de Estados Unidos, qué decisión toma la Fed en cuanto a las tasas, un recorte de tasas que en general se toma para responder a esto, podría llegar a favorecer un poco a Argentina, pero hay que ir viendo porque es un movimiento que día a día tiene un nivel de volatilidad que es muy difícil de predecir. Gracias, Ignacio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Muy divertido. Bueno, Ignacio Liberadol pasaba para esclarecer algunas cuestiones que siguen aprendí, generando. Sí, ¿viste? Sí. No siempre se aprende. ¿No? Me parece que es algo que estamos exprimiendo a full estos días, que es tener entrevistas que nos permiten tener un resto de profundidad. A veces los tiempos, en el caso, bueno, lo hemos tenido en el noticiero y demás, pero es como la pregunta de la coyuntura y a veces te permite como entender el fondo. Gracias. Y una cosa que sí me está matando de esto y que estoy tratando de aprender es que no puedo saludar ni quedarme charlando con los invitados. Claro, que es la mejor parte de la entrevista, ¿viste? Claro, tipo, después te mando un mensajito, quedamos ahí siempre. Lola y el chau es como, pum, nos quedó ahí. Bueno, respiremos. ¿Qué quieren hablar, chicos? Tengo acá los temas. Lo que usted diga. Me gusta, no, quiero saltar, ¿podemos saltar abruptamente? Sí, obvio. A donde quieras. Los términos locos ASMR. Pero ¿qué no es lo eso? que quieras real. Sí, aún lo que quieras real. Bueno. Sí, nada tiene que ver con nada. Para ASMR. ¿Vos sos del mundo ASMR? No sé ni qué es. ¿Nunca ¿En serio? No. Pero muy una vez que seguro. estoy por arriba tuyo, en la tecnología. Paren. Yo quiero que esto, chicos, es al aire, ya saben. sí. Quiero En mostrarles vivo. unos audios. Sí. Quiero que reaccionen ponete los dos en auris, vivo. porque Los dos esto auris. tenés que reaccionar Ok. en vivo. Esto tiene que reaccionar en vivo. No busco A ver, en ChatGPT qué vos es. no busques No, nada. no busques Bueno, nada. pido perdón. Porque No, vos no, acá sos no. un ignorante del tema. De esto ya se está hablando hace rato. Desdazname. Vos cerrá Vale los esta ojos. cancherita. ¿Cierro los ojos? Sí, ya Sí. tuve experiencias ASMR. Voy a pasar a otro. Dale. ¿Escucharon, no? Sí. Sí. ¿Cuál de estas 2 cucharitas para miel prefieres? Me da miedo. ¿Qué es esto, chicos? Igual es una sola, pará. Estamos al aire. Vamos a contextualizar. Sí. Vamos Vos al cerrá los aire. ojos, dejate llevar. Vos tenías que dejarte llevar, Maxi. ¿Qué sentiste? La voz esa me dio miedo. Bueno. Me pareció medio cuentos de la cripta. No te tenía que... quieres para que venga un enano? Porque esto tiene que ver. Pará. ¿Sabés qué me hizo acordar? Me hizo acordar a esto. Me hizo acordar a... No, a My Precious no. Me hizo acordar a... Oye, niño, ¿no quieres un dulce? De It. Pará. Ay. Le está sacando la seriedad al asunto. Bueno, no sé si tiene Pará. seriedad, Aye. Pero hay toda una corriente Es que hay ASMR. toda una corriente. Claro, que tiene que ver. El ASMR es A ver. el efecto, puede ser visual o auditivo, que tiene en el cerebro este tipo de estímulos. Ah. Por lo general, la gente que maneja mucha ansiedad Hola. lo suele usar. Hola, bueno, sí, pero vos no le diste la oportunidad. O sea, Sí, escuché lo de la cucharita de miel. Sí. Porque no importa qué tema se trate, el punto es Claro. como llevar el micrófono a su máxima potencia Ah. Sí. y después empezar a registrar sonidos que a veces Sí. pueden ser de naturaleza, puede ser una respiración. Puede ser Entonces una vos te pones los respiración. auriculares y yo te respiro. Mira, te lo voy a hacer en vivo. A ver, cierra los ojos. Cierran los ojos. Habría que apagar la luz, ¿no? Impaciencia, estás con las uñitas. Tapping se llama. Tapping. Sí. El tapping, no, pará. Acá nos fuimos a cualquier lado. El tapping es otra cosa. Pero en No sé ni de qué hablan. El tapping es otra cosa. ¿Hay que saber esto? No, el tapping es esto, Maxi. Le puede preguntar al director. El tapping es esto. Me siento relajada, no, No, me pasa eso. nada, No, estoy no. tranquila. Yo le digo se me van las Pero masajitos cosas. en la en otra rama de la Masajitos en la cara. información es eso el tapping. En Esto es, estoy ASMR, nerviosa con las uñas. Pero Claro. ustedes no se están dejando entrar. Bueno. Después No hay me otro entra. sonido que se llama sound, que es tipo... Que hablan así como hacen cosas A ver, raras. espera, vuelvo a cerrar Pero- los ojos. Espera, por ejemplo, te voy a tomar agua en vivo Es que- con el ASMR. Claro. Ah, me dijeron un streaming periodístico duro, chicos.
cagaron. No, o sea, no era. Bueno, No, es te que voy a cambiaron, dar no me el- avisaron. te- Sí. Escuchen esto, pará. Ahí tomé agua, me refresqué. Hagan el recorte de esto. Además, Maxi, vos no estás escuchando. A ver. La gente que habla SMR habla así bajito. Claro, es como un submundo en el que el señor se asoma y mira, señor, hola, ¿cómo le va? No debe entender nada. Sí, gracias, señor. Te voy a dar la palabra técnica, Maxi, que es lo que vos buscas. El ASMR es la respuesta sensorial meridiana autónoma. Ahí está. Ahí está. Me parece que tu meridiano no Tengo funciona. uno. Cierren los ojos, A cierren ver, los ojos. No te vayas a tirar un... No. Te lo pido, por favor. Hace 10 días estamos trabajando juntos y no sabe que soy incapaz de eso. Va. A ver, dale. Cerramos los ojos. Sí, pero en 10 días ya te tenés que haber conocido un poco. Simba, soy tu padre. Eso, chicas. No iba a ser Quiero nada saber- pornográfico. yo quiero saber algo. En Ya esto- hubo varios invitados en la semana, está cubierto el Maxi cupo. Leniani, en estos 10 días, ¿vos aprendiste que soy capaz de hacer eso? ¿Tipo de eructar al aire? No, Ponele. pero No sos capaz. Pues sí no lo sos soy. cap- ¿Sí? No. Bueno, no lo hagas. No lo hagas. No, pero no, yo no No, provoco. Valeria. Yo cuando me viene real. Se le Bueno. está desfigurando la cara a nuestro productor. No. Si esto fuera radio, pediría una tanda. Sí, Y chicos. se ven fake. Dale Ah. una oportunidad a la Dios mío. noche, Maxi. Veníamos bien, ¿eh? Vos tenés que darle una oportunidad. A la noche buscalo y después me contás. Después el recorte que mide es Bueno, este, ¿no? Pará, el que no sabe esto de mí y se va a asombrar seguramente es Pablo Gravellone, especialista en deportes, es un hombre de información, es un hombre duro, cuyo costado más tierno que le conozco es con las hijas. Simplemente. Después todo lo demás es un tipo duro y lo vamos a sumar porque queremos retomar un escándalo que va creciendo y que, viste que ayer lo nombrábamos, el tema San Lorenzo. Sí, claro. No para de crecer. Por Es supuesto verdad. que va a tener su versión más concreta y formal en la justicia, con una denuncia que se hace, pero mientras tanto, también la hinchada tiene algo para decir. Hola, Grave, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Vale, gracias por la invitación. Buen día y antes que nada, un abrazo grande y mucho éxito para este proyecto audiovisual, para Love, para los amigos, para Hernán Castillo, para el Rifle Valela, muchos amigos, así que lo mejor para todos. Bueno, ahí está. ¿Te sorprendió? No sé si escuchaste de lo que veníamos hablando. Espero que pero no. bueno, nuestro el salto Sí, fue sí, rotundo. sí. No me sorprende nada, Vale. No Qué me bien. sorprende nada. Por suerte no eructó antes de la nota, ¿no? Menos mal. Es muy correcta, Vale, no pasa nada. Sí, al aire Bien. sí. Bueno, Grave, a ver, vamos a lo nuestro. Posta que esto empezó a crecer, de hecho, uno de los primeros que lo contaste fue el noticiero con detalles que ahora se empiezan a conocer más y más y la verdad, quienes no tenemos nada que ver con el mundo del fútbol, miramos sorprendidos y espantados también. Bueno, los que tenemos que ver con el mundo del fútbol no nos espantamos porque sabemos que esto pasa, que esto ocurre, lo que pasa es que nunca hay cámaras ocultas. El mundo del fútbol es, diría yo, tan sucio y tan turbio como la política, con retornos vueltos y comisiones. Las comisiones habitualmente van registradas, las comisiones son pagos a empresarios, representantes, que después se distribuyen, ¿no? En el mundo del fútbol existe un montón de esto. Lo que pasa es que nunca está registrado así como una cámara oculta y por eso el escándalo descomunal, esta bestialidad que hizo Moretti de ponerse la plata negra en el saco, esto sí que no se vio nunca así. Y también quiero decir algo, en el mundo del fútbol sabemos que existen estas cosas y que esto no tiene forma de donación, esto no parece una donación, no tiene forma de donación, que las donaciones en el fútbol no existen de familias de juveniles en general. Ninguna familia de un futbolista juvenil hace una donación porque está fichando al hijo. No existe. En general, además, en el mundo del fútbol, las donaciones son de futbolistas que se venden al exterior. Te pongo un ejemplo, qué sé yo. Boca vende un jugador al exterior, Boca le debía $50.000 a ese jugador, y ese jugador dice, bueno, por haber aceptado la venta, por no haber puesto muchas trabas, yo dejo mi deuda, dejo mis $50.000. Por eso se registra con escribano, eso va a los libros contables del club. Claro. Nada es así en negro y en bruto como ponerse $25.000 en un saco. No, ni hablar y las explicaciones que deberán venir. Abrís una puerta que me interesa indagar, que es, si esto ya existe, y en general, cuando algo existe en un mundillo, medio que todos lo saben y miran para otro lado, si hay alguien que filmó, y digo porque es un poco la otra cara, viste, el abogado del diablo, hay una cama acá, más allá de lo que hayan filmado sea un escándalo, y sostengo esto, pero digo, ¿qué hay del otro lado ahí?
Yo creo que sí, que hay una cama, que la cama no tapa el escándalo del hecho en sí mismo. Desde ya que Lo no. que falta saber es como para que cierre esta cama, de dónde viene y todo, saber quién era el que filmaba. Moretti dijo que en la justicia él va a decir quién fue el que tenía esa cámara y el que filmó todo, como para esta historia termine de cerrar porque nos queda este cabo suelto, ¿no? Moretti acusa a Tinelli y a Lamen, claramente, lo dijo públicamente, dijo que están detrás de esta cama que le quieren hacer a él. Más allá de que evidentemente lo hicieron pisar el palito y que hay una trampa porque hay una cámara oculta, Obvio. hay un hecho que es bochornoso, que es repudiable, que ayer quedó claro en la manifestación de la gente de San Lorenzo, ahí en la sede, que no le creen a Moretti esto de la donación. La gente de San Lorenzo no le cree a Moretti que haya sido una donación. ¿Salpica de alguna manera el cuerpo directivo del club o se abrieron de gambas y lo entregaron? Digo, lo entregaron muy entre comillas porque el tipo se pidió licencia y se la autorizaron, o sea que ahí... Sí, salpica a todo el mundo. A ver, más allá de que un hecho de corrupción en general, salvo que sea orgánico, institucional, un hecho de corrupción es individual, ¿no? En general. Y este hecho pareciera ser, si se comprueba que hay corrupción, si se comprueba que hay coima, pareciera ser un hecho individual. Pero salpica a todo el mundo, porque ahora todos dicen, ¿vieron esto que pasa en el mundo del fútbol? ¿Vieron lo que pasa en San Lorenzo? ¿Vieron lo que pasa con los dirigentes del fútbol argentino? Esto salpica a todo el mundo y por eso es que en San Lorenzo no solo le aceptaban la licencia, en San Lorenzo no lo quieren más, la comisión directiva no quiere que esté más Moretti, van a buscar un reemplazante. Moretti tiene ganas de volver cuando todo se enfríe, dice, bueno, en 60, 90 días, si todo se enfría, voy a tratar de volver. En San Lorenzo no quieren saber nada. Y en la AFA están calientes también porque te imaginás que ahora, ¿qué se dice por lo bajo? Uy, pasó en San Lorenzo, ¿sabés lo que debe pasar en otros clubes? Claro. Salpica a todo el mundo. Totalmente, sí. ¿Cómo estás? Acá Maxi te saluda. Quería preguntarte Hola, Maxi. respecto de, ¿cómo andás? Una situación que también uno cuando empezó a trascender este video decía, bueno, ¿te pueden filmar si es que hay...? Porque si una persona intenta hacer una cama o intenta pagar una coima, de todas maneras filmarlo no es algo menor, es porque cree que el personaje puede aceptarlo, cree que el personaje o quizás lo hizo anteriormente. Digo, ya había rumores, ¿no?, de presuntas situaciones que un poco se validan con esta filtración, ¿no? Sí, había rumores y te agrego que el video tiene 1 año de data, con lo cual incluso hay una agencia de noticias, no sé si la puedo nombrar, Nova, la nombré, que ya había tenido había dado como un adelanto en octubre del año pasado, había hecho como una nota, como un adelanto diciendo que había un video, o sea que el rumor y el trascendido estaba. Yo creo que acá lo que falta es esta pata de saber, bueno, ¿por qué lo filmaron? ¿Quién lo mandó a filmar? ¿Quién fue el que lo filmó? Y ahí va a cerrar todo. Claro. Porque lo otro, acá hay 2 partes. Está el que recibe. Y el que está el que está. Sí. Está, claro, la señora. Y había un funcionario del gobierno, ¿no? Había un funcionario como testigo que fue echado rápidamente. El gobierno tuvo reacción porque no quería quedar salpicado, creo, en algo de lo que no tenían nada que ver, más allá de la presencia de este funcionario. Y decía que está la otra pata acá, esta empresaria platense de medios vinculada al sindicalismo, a los Balcedo, vinculada al exintendente Pablo Bruera. Recordemos que el hermano de Pablo Bruera, Mariano Bruera, estuvo preso por corrupción acá en La Plata, con lo cual estamos hablando de todo un vínculo muy turbio, de donde viene también ese dinero. Acá hay alguien que recibe y alguien que da. Perdón, y agrego, la persona que está entregando el dinero hoy está como directora de todos los medios de lo que es Diario Hoy, Red 92 en La Plata, perteneciente a Marcelo Balcedo, preso en Uruguay. Claro, ¿y cómo podría haberse tapado si no explotaba esto, ¿no? Claro, por los aires. Claro. Pablo, ¿cómo estás? Acá Ye te saluda. Creo que hay una pregunta que nos venimos haciendo durante la semana, que es ¿por qué si el video tiene 1 año estuvimos esperando hasta ahora para que se viralice? Mirá, creo que algo contó Hernán Castillo, ayer o antes de ayer en LOB. Este video no solo tiene 1 año, sino que se venía ofreciendo. Yo sé que algo contó Hernán de todo esto y tengo la misma información. Este video se venía ofreciendo y bueno, no sé por qué, quién picó en este momento o por qué picó en este momento, si se pagó o no por el video, no lo sé, o por qué explota en este momento, políticamente hablando, digamos, tal vez era el momento justo que encontraron para tratar de voltear a Moretti. A ver, evidentemente hay una cama a Moretti, sí,
pero evidentemente hay un hecho que es brutal también. Es que coincido completamente con vos. Imaginémonos corrámonos del mundo del fútbol, del deporte, en cualquier otra situación en donde cuestionar los modos que pueden ser reprochables, pero la flagrancia del hecho es de una gravedad que definitivamente no puede tapar si hay una intencionalidad. O sea, en todo caso eso se dirime después. Obviamente, acá hay una columna del hincha de San Lorenzo, del socio de San Lorenzo, que ya está listo. Pasó ayer y el sábado San Lorenzo juega de local y ahí no va a haber 1.000 socios como en la sede, ahí va a haber 30.000 personas en la cancha. O sea que va a ser cuestión de escuchar la voz del pueblo sanlorencista el sábado en la cancha. Yo creo que va a ser contundente de nuevo. Y después habrá que ver si la justicia encuentra pruebas para comprobar un delito o no, y si la AFA encuentra pruebas para condenar un hecho, porque ya el Tribunal de Ética de la AFA no busca delito, busca algo no ético, no honorable. Bueno, hay que ver si Moretti es inhabilitado para ejercer cargos como presidente, ¿no? Gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo. Grande, saludos. Pablo Gravellona, y nos ayuda a entender un poco más de este entramado turbio sin duda. Después veremos lo por qué y esto si tiene un correlato para la justicia. Me quedaba pensando en lo que en algún momento era tema de debate, de en qué medida, y un poco depende de las jurisdicciones, de la gravedad de los asuntos y demás, sirve como prueba fehaciente. A veces es un disparador, pero la justicia no siempre toma como una prueba definitiva y contundente un video de cámara oculta. Claro, porque una cosa es el escándalo y también en un tiempo en el cual vivimos en la era de la posverdad, no estoy aludiendo a este caso particular, ¿no? Pero muchas veces hay cosas que aparecen mediáticamente que después no son, o denuncias que después no son comprobadas por la justicia y es más, son desechadas por falsas. Estoy hablando de temas varios, ¿no? Sí, de otros. Entonces, me parece que en este caso hay muchos indicios que parecen contundentes, ¿no? Obviamente juzgan los jueces. Pero venimos en un raíz de revoleo de cuestiones que ojalá siempre empezaran por la justicia y luego por los medios, ¿no? Que una vez que está presentado, que se sabe que hay pruebas, ahí se empiece a jugar mediáticamente. Pero esto es bien escandaloso, por otra parte. Sí, ¿qué te parece? Es bien escandaloso y a mí me sorprende igual que un video con tanta contundencia, porque es literalmente las manos en la masa, pueda no llegar a servir como evidencia. Sí, pero hay que ver. Me parece que es parte de un material que desde ya se tiene en cuenta. Veremos cómo ocurre todo. Estoy con la mano sobre el libro, libros. Hoy prometíamos más temprano, un poco como excusa, y vamos a hablar después de la agenda de la Feria del Libro, que hoy arranca formalmente y que Maxi nos venía contando. Pero yo les propuse anoche, digo, chicos, manoteen los libros. No, a mí no me gusta pensar en el libro que te marcó en tu vida, porque y cuando van pasando los años... Hay varios que te van marcando. Hay varios que te marcan en distintos momentos. Yo manoteé al azar 2 que sé que marqué. La idea de marcar libros, hoy mencionábamos algo, está buena, sobre todo porque nos lleva a momentos de la vida, a situaciones, y porque en general son momentos, los libros como todo, y sobre todo las novelas o los libros grandotes, tienen momentos altos, ¿no? Sí, Digo, de repente estás leyendo y decís, a mí me pasaba mucho con sobre todo esas novelas muy descriptivas, que en un momento me aburro o me embolo, salvo que esas que tienen el momento justo en el que cuando te estás por embolar pasó algo. Pero bueno, cada uno también le entra a la literatura por donde sea. No sé vos qué trajiste, qué elegiste. Mira, yo elegí 2 libros. Uno que es de este autorazo que fue Chesterton, escritor británico, admirado por Borges, también por el Papa. Pero él es famoso porque así como está Sherlock Holmes, está Poirot, están esos detectives históricos, está el padre Brown. Porque Chesterton era, obviamente, como británico, era protestante, se convierte al catolicismo. Él es muy interesante eso de él. Y este es un libro de ensayos que prologó Alberto Mangel, que fue director de la Biblioteca Nacional, y son ensayos donde uno descubre hasta qué punto un género, que a veces es un género menor dentro de la literatura para algunos, termina siendo un salto a la brillantez. Entonces él dice, arrancando, habla del ensayo solo una página, dice: el ensayo es el único género literario cuyo propio nombre reconoce que el irreflexivo acto conocido como escritura es en realidad un salto a la oscuridad. Es decir, no se escribe un ensayo, se ensaya un ensayo, y lo que tiene de maravilloso este escritor es su sentido del humor hilarante. Por ejemplo, tiene una cosa de permanentemente
por ejemplo, él habla de que se inundó Londres, ¿no? Y él lamenta no haber estado. Después cuenta que llegaba tarde a una conferencia y cuenta todo el raíd, porque hubo un paro de trenes, y cuenta todo el raíd atravesando el campo en un taxi y la desesperación de llegar y el auto rompiendo todo el ingreso al lugar para llegar a horario. Estos escritores brillantes que te enseñan a escribir y que te ponen una vara donde después tanto ensayo no te termina gustando demasiado, y donde él ataca y defiende las cosas con una pasión impresionante. Eso me encanta, en defensa o en ataque de tal cosa. Escúchame, ¿ese no lo marcaste? ¿Ese es de los que no marcaste? Está marcado, sí, porque léelo, lo leí. yo quiero que nos leas, quiero que leas una parte. Bueno, a ver. El título del libro es de este ensayo que se llama Correr tras el propio sombrero. Hay que leerlo en su contexto, ¿no? Murió en 1936. Uh-huh. Él dice, la mayoría de los inconvenientes que hace blasfemar a los hombres y llorar a las mujeres son en realidad inconvenientes de índole sentimental o ficticia, pertenecientes todos al ámbito de la imaginación. El hombre es una criatura muy cómica y la mayor parte de las cosas que hace son cómicas, como comer, por ejemplo. Y las cosas más cómicas son precisamente las que más vale la pena hacer, como hacer el amor. Dice, un inconveniente es solo una aventura considerada equivocadamente. Porque cuenta en un momento que un amigo de él tenía un cajón trabado. A mí me pasa todo el tiempo que se me traban los cajones. Y dice que el tipo estaba puteando y todo. Y dice, pero lo que me recomendó es que empezar a pensar que era una pelea contra un dragón. Entonces, en esa batalla con el dragón, él logra destrabar ese cajón. Entonces, es toda una cosa como de índole mágico impuesto a la vida cotidiana. ¿Y vos decís de los años 30, dijiste? Murió en el 36 y nació en 1874. ¿Y cuándo lo escribió? Claro. Y hay que ver el año porque son varios libros que están... están compilados ahí. Sí. Pasa que me llama la atención, pensar en un ensayo con cierto grado de humor escrito en esa época es bastante rupturista, por otro lado, porque tenés los ensayos más pesados. Porque él era un tipo increíble, dicen que se iba a los lugares a tomar cerveza, a escribir, manchaba todo, era un tipo de un gran disfrute. De hecho, Alberto Mangel dice que lo que los conocieron decían que sobre todo lo que le definía era un hombre feliz, y además era británico, y el humor en ese país tiene una cosa muy, muy interesante, ¿no? Uno de los libros que iba a traer, y la verdad no lo encontré, tengo como un lío en mi biblioteca. Acabas de mudar, ¿vale? Sí, claro. Sí, pero no la ordené, viste que algunos, no sé cómo ordenás vos la biblioteca, si viste que algunos lo hacen por editorial y por color. Sos un enfermo. Mi amigo Nico Artusi creo que lo tiene ordenado por color. Por color, o sea, no importa el rubro, no importa el estilo. Para mí, a mí no me sirve por color. O sea, si querés una cosa estética, sí, pero... ¿Pero vos la tenés por color? No, ahora no la tengo ordenada, está medio así nomás. Pero yo en un momento tenía separado poesía. Claro. Tenía separado narrativa larga, cuento. Eso es más lógico, sí. Tiene más sentido. Para encontrarlos después. Para además. Encontrarlos. Sí, pero igual nunca los Por encontrás. color es raro. Es rarísimo. Es raro. Otros por autor o por, viste, el abecedario. Eso es enfermito. Bueno, eso es muy enfermito. Es inviable. Bueno, a lo que voy, iba a traer un libro que, a propósito de lo que decías, por eso Sí. el comentario, descubrí en una feria de libros usados que realmente, viste que a veces compras un libro por la tapa o por el nombre. Sí. Entonces compré uno de Simone de Beauvoir y digo, a ver qué onda. Yo había leído también más ensayos y doy con La mujer rota. Ah, claro. Lo tengo marcado ese libro, no lo traje porque no lo encontré. Pero una cosa que me sorprendió es que empecé a leerlo porque quería leer un libro de Simone de Beauvoir y me encontré con una novela completamente actual del mundo de una mujer, de su vida doméstica y que se separa y bla, bla. Increíble. Entonces dije, qué genial que en una época en donde se daba otra literatura y se escribía otra literatura, encuentres a alguien que te acerca, porque además sus ensayos son difíciles de leer. Entonces, digo, no es alguien que no es Lebrero que te lo lees en el baño en 2 minutos. O sea, es... No, y a mí me encanta el librero, Sí, no lo obvio, estoy diciendo obvio. como algo despectivo, todo lo contrario. A mí me contrario. gusta la literatura cercana. Sí. Y digo, no, voy a leer Simone de Beauvoir. Y digo, uff, viste, además viejo, todo bajado el libro. Y lo empiezo a leer y digo, pará. Lo voy a buscar, si lo encuentro y lo voy a traer más Sí. allá de la propuesta de hoy, porque me pareció alucinante eso, la cercanía que traía esa literatura. Bueno, vamos con una ronda, voy con el que sí traje. La ilusión de los mamíferos, de Julián López. Libro con el que di hace un par de años, creo que es de 2018, si no me equivoco, después vinieron otros, Sí. y que cuenta la historia, hermosamente contada, de 2 tipos que tienen un ritual que es encontrarse los fines de semana en un departamentito que se alquilan, una relación
amorosa, homosexual, en donde, ahora no recuerdo el otro, uno de ellos tiene familia, digo, y entonces es un encuentro un poco clandestino, sostenido en el tiempo, digo, se alquilan un departamento. Más allá de esto, estaba buscando, digamos, leerles para acercarles esa literatura y de qué manera lo cuenta. Durante nuestros domingos yo quedaba en suspensión y tenía la mejor versión de mí. Estar con vos fue eso, una manera de ser que me gustaba. Me resultaba liviana y también un poco dramática y también un poco original, un poco lógica. Salteo. Qué aburrimiento mortal ser uno mismo. ¿Quién podría preferir la ilusión de conocerse a la posibilidad de que ese conocimiento o esa confusión vengan de la ciénaga oscurísima del choque con un otro? ¡Qué absurdo! Salto. Habíamos acumulado no sé qué cantidad de bytes antes de vernos, una chorrera de correos en los que desplegábamos el espíritu lleno de curiosidad e interés y en los que se te escapaba una ansiedad por ir un poco más allá que a la vez retenías con verdadero estilo. Me resultaba muy difícil no pasar a un urgente modo de espera después de haberte respondido. Y ahí habla de los intercambios. Y una Qué más. bueno. No, es como Qué que bueno, te va Julián. Necesito que lo pases, que nos lo amo. prestes. No, pará, y después tengo una más. Estar con vos fue la manera más hermosa de mí. Una suspensión entre el horror de estar obligado a ser y la delicia de entrar al ritmo un poco más allá de tus ingles, perdón. Y ahí hay un chiste interno que tiene a lo largo del libro que ahora tendría que explicar y no vale la pena. Es delicioso, y además tiene Qué un hermoso, mérito, ¿vale? que es esta cosa de la viste que esto de los anaqueles, de la literatura homosexual, cero. Claro. Son relaciones humanas, es el amor. Yo estaba medio enamorada en esa época, iba a decir caliente, pero no, estaba enamorada. Y lo leía y era como que me describía, ¿no? Esa cosa de querer juntarte con el otro y ese momento único de intensidad. Sí, es de espectacular. estar vivo a un nivel. Es un otro. librazo, chicos. Y gran Me escritor. encantó. Él tiene otro gran libro que es Una muchacha muy bella, Sí. maravilloso. Bueno, entre otros que tiene Julián López. Notable autor. Bueno, después te lo paso, ¿te gustó? Sí, me gustó, ¿Te lo quiero gustó? leer ya. Bueno, ¿y vos qué trajiste? Yo traje dos, uno de Leila Guerriero, pero voy a arrancar con el de Mariana Enríquez, que es un libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego. Y le decía ayer cuando estábamos viendo qué traer. ¿Qué traigo? Me ¿Qué dice. traigo? ¿Qué Le mando llevo? una foto con un caos absoluto, tipo, no sé qué hacer con esto. Dije, voy a llevar uno que, como bien dijimos hace un rato, los libros no marcan la vida uno, sino que marcan momentos. Y a mí el primer cuento de este libro me cambió la manera de ver la calle. Mirá. O sea, Está bueno. literalmente como que me dio un cachetazo de realidad quizás. Se llama El chico sucio, y habla de, si bien ella escribe ficción, todo lo que trae podría tranquilamente no ser ficción, podría ser lo que está pasando. Y eso es lo que más me gusta de leerla, pese a que obviamente es un género de terror. Yo que a veces voy a la librería y compro sin saber qué estoy comprando, Sí. no sabía que era terror porque ignorante, y Mirá. cuando lo empecé a leer dije, ay. Ay, a veces te agarras la cabeza y decís, no, al final. No, me lo lloré todo. Mirá. No les quiero spoilear mucho el cuento. Básicamente habla de un nene en situación de calle que desaparece, lo encuentran muerto, y todo lo que ella genera me hizo dar cuenta esto que hablábamos el otro día, de que el terror como tal no tiene que venir acompañado de un fantasma, ¿no? De claro. un monstruo. No, el claro. El terror verdadero que Mariana mete es otro. es el que habita en la calle real, ¿viste? Sí, Es la total. droga que está en los barrios, es la violencia con la que convivimos constante. Y me parece que ella te lleva a ese... Yo realmente no pude caminar más por 11 sin prestar atención a lo que estaba pasando alrededor. Wow. Esperá, ¿tenés algo marcado? Me encantaría ver Sí. cómo Alguna suena. frase, sí. Me gusta mucho ese ejercicio. A ver, déjame ver. Hay uno que me gusta muchísimo. A ver. Sí. Dame acá. Mientras tanto decimos Sí. que la gente pueda mandar a través de YouTube qué libros los marcaron para que también Sí. lo vayamos diciendo al aire, porque está bueno el ida y vuelta, para que hablemos de otros libros, ¿no? Que a Sí. cada uno de nosotros nos han gustado a lo largo de la vida.
Bueno, les doy un poco de contexto para que entiendan cómo arranca esta parte, que básicamente ella habla con su amiga de la desesperación que le generaba saber que el chico que habían encontrado muerto posiblemente sea el que vivía en la esquina de su casa, y ella no sabía si ir a la policía o no, o qué hacer. Entonces dice que estaba hablando con una amiga y que la escuchó, tenía razón, yo no tenía nada que decir, nada que contar. Apenas una caminata nocturna con un chico de la calle que había desaparecido, como solían desaparecer los chicos de la calle. Sus padres se mudan de barrio y se los llevan con ellos. A mí la parte de cómo solían desaparecer los chicos de la calle... Sí, en una frase te resume una situación social. Sí, claro. Es impresionante, Mariana. ¿Querés este? Sí. Bueno, este autor, este libro es extraordinario, este autor es extraordinario, Fabio Moravito, viene a la feria. De hecho, acaban de sacar también por Gog y Magog su poesía reunida. Es un escritor que cuando yo lo descubrí me voló la peluca. Este es uno de los libros, tiene otro, se llama También Berlín se olvida, este es El idioma materno, son textos de una carilla y media, de una agudeza increíble, y él habla de un montón de cosas. En este caso el idioma materno es la lengua, tiene que ver con la literatura, con la escritura, con la identidad de él, que dice que incluso el primer texto se llama Scritore Traditore, porque él cuenta que se enamoró de un compañerito de colegio, pero no porque fuera gay, sino porque solo tenía compañeros varones, pues estaban divididos con las mujeres, y que lo llaman a este compañerito, la profesora lo llama a leer en voz alta, lee muy mal, y después lo llaman a él y él lee increíble. Entonces le dice la maestra, ¿ves? Aprendé de Fabio, él sí lee bien. Entonces en eso de ser un escritor era un traidor a ese amor. Ese es el primer texto. Pero por ejemplo dice una cosa increíble, porque tiene una agudeza extraordinaria Fabio Moravito. Habla de, todos sabemos que la metamorfosis es la historia de Gregorio Samsa, se levanta convertido en una cucaracha, que eso es una metáfora obviamente, ¿no? Sí. Nos ha pasado, nos puede pasar, nos podría pasar. Bueno, y él dice que lo increíble es que Kafka abrió en ese texto para la literatura una puerta salvadora, que es la supresión del grito, la eliminación del grito. Entonces dice, Gregorio Samsa, el hombre que no grita, renuncia a todo vínculo con los otros porque el grito es el último lazo que nos une a nuestros semejantes. Es decir, en una situación extrema, el grito es lo último que te puede salvar. Bueno, y esto es uno de los puntos. Después yo marqué varios. Después hay otro que dice, el escritor es aquel que se enfrenta al fracaso de escribir y hace de ese fracaso, por decirlo así, su misión, mientras los demás sencillamente redactan. Esto es espectacular. Es lapidario, ¿no? Esa idea de redactar contra... Y fracasar. Una cosa más, de uno que se llama el lector vampiro. El que lee abandona la realidad por la escritura. El penetrar en el recinto sellado de lo escrito lo vuelve ciego frente al mundo. En su alma se hace de noche y él se convierte en otra criatura que no puede dejar nada inconcluso. Es un imperativo de la noche que lo que se empieza en ella debe acabarse en ella, pues de noche no hay sombras reparadoras, resguardos donde ocultar algo que pueda retomarse más tarde. Toda ella es una sola sombra. Fabio Moravito en la feria va a presentar su nuevo libro. Este está también. Mira, lee con otros poetas increíbles en el cierre del Festival de Poesía el día 9, domingo 9, 7 de la tarde. Pero también va a presentar el libro, si no mal no recuerdo, es el 5. Pero este es uno de los grandes figurones que viene a la feria. Fan de este autor. Bueno, lo que traje como segundo libro es un libro que me alucinó. Cuando es una saga, pero hay libros que se leen solos e independientemente de leerlos en orden, sobre todo un autor como Karl Ove Knausgaard, un noruego que tuvo la particularidad, no única por supuesto en el mundo de la literatura, de esto que hablábamos ayer de la literatura del yo llevada a la máxima expresión, porque cuenta su vida. Tiene, creo que son 4 o 6, espera, porque estaba buscando acá que no me los acuerdo todos. 6 son: La muerte del padre, Un hombre enamorado, que es el que traje, La isla de la infancia, Bailando en la oscuridad, Tiene que llover, y Fin. Básicamente se toma el tiempo minucioso. Este es de los que si lo agarrás al vuelo en una librería y agarrás una frase, decís, wow, ¿qué carajo me está contando? Que fue al supermercado. Y tiene la particularidad de ir atrapándote en una literatura del detalle, en donde en un momento esos detalles cobran sentido. Un hombre enamorado,
Bueno, soy como bastante recurrente en mi literatura, estoy viendo. Pero digo, estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones, con el amor, con el desgaste, con el compromiso, con los acuerdos que genera una pareja, cuenta una parte que es alucinante y que después tiene un correlato en la realidad, porque él da detalles de su relación con su mujer. Finalmente se termina separando, esto años después se termina separando, pero además dejó expuesta cosas que Linda, la ex mujer, no sabía en ese momento, y que termina enterándose, y es tan literal, porque además pone los nombres de los hijos, de la mujer, del suegro, del en donde es muy tremendo. Ellos tienen un acuerdo, es como bien nórdico, esos países donde la licencia por paternidad es extensa y donde los hombres se hacen cargo, y él tiene una carrera profesional y literaria y ella también. Entonces hacen un acuerdo en donde él se va a dedicar a la crianza, no me acuerdo si 1 año o 2, pero un tiempo determinado, y después le toca a ella para hacer su crecimiento profesional y dedicarse a escribir, porque eso es todo un tema. Bueno, en medio de eso, situaciones muy chiquititas, cotidianas, y simplemente traigo a cuento, porque este libro lo marqué como loca, y la vida cotidiana se desarrollaba entre medias. Quizás por eso me resultaba tan difícil vivirla. La vida diaria con sus obligaciones y rutinas era algo que soportaba, no algo que me hiciera feliz, nada que tuviera sentido. No se trataba de falta de ganas de fregar suelos o cambiar pañales, sino de algo más fundamental, de que no era capaz de sentir el valor de lo cercano, sino que siempre añoraba estar en otro sitio, siempre deseaba alejarme de lo cotidiano y siempre lo había hecho, de manera que la vida que vivía no era la mía propia, intentaba convertirla en mi vida, esa era la lucha que libraba, porque quería, pero no lo conseguía, la añoranza de algo diferente minaba por completo todo lo que hacía. ¿O acaso era ese rasgo prefabricado de ese mundo a lo que reaccionaba, esa vía férrea tan rutinaria que seguíamos, que hacía todo tan previsible que nos veíamos obligados a intervenir en diversiones para poder sentir un atisbo de intensidad? Y sigue, y en un momento dice: ese estado duró medio año durante el que fui absolutamente feliz, me sentí absolutamente presente en el mundo y en mí mismo, antes de que poco a poco empezara a palidecer y el mundo una vez más dejara de estar a mi alcance. El momento de felicidad era cuando no le tocaba estar cuidando a los hijos. Y en otros pasajes habla de que los adora completamente y cuenta situaciones de llevarlos a la plaza o ir con el carrito a comprar un pan caliente o un cafecito, en donde no te lo dice, pero te das cuenta que está disfrutando ese momento. Y en otro momento al rato dice que él está completamente abrumado y odiado de esa vida que lleva, pero que se comprometió a hacerlo y está añorando el momento en que le toque esa libertad para sentarse a escribir. Qué hermoso. Es alucinante porque otra vez la identificación, otra vez esa sensación que decís, alguien cuenta lo que me pasa sin ser mujer. Sí. Y bueno, y contado también, como divinamente, se toma su tiempo, son larguísimos los libros, después leí el del padre, pero este particularmente me atrapó y lo recomiendo. Está bueno una frase que siempre citaba, bueno, una persona muy importante de la radio, Antonio Carrizo, de Whitman, que decía: que me contradigo, sí me contradigo, contengo multitudes. Y es un poco, ¿no?, el espíritu de esto, porque uno es todo al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí. Y se toma el tiempo para reflejarlo, porque si fuera más acotado no lo entenderías. De esta manera, sí, entendés ese ahogo y entendés esa felicidad. Claro. Y a mí me encanta, voy a hacer un paréntesis y ahora sigo con mi segunda lectura de hoy. Me encanta cómo marca los libros Vale. ¿Vos prestaste atención, Maxi? Tipo, con la solapa. Sí, pero entero. Tipo, yo hago corchete. Ella marca entero todo. Sí, porque después los puedo armar. Por eso salteo, porque cobran sentido. Claro, sí. Yo a veces corchete y a veces subrayado abajo. Yo pongo corchete nomás, porque si no es como un montón de información visual. Pero me encantó, me gustó mucho. El segundo que traje es Teoría de la Gravedad. También otra autora argentina, Leila Guerriero. Me encanta cómo escribe. Acá, más que... Bueno, este libro es exquisito por donde lo miremos, pero ella me gusta en general, o sea, podría haber traído cualquiera de todos los que leí de ella, porque en una historia sencilla te hace leer, vos decís una competencia de Malambo, que me va a importar, sí. Total. O sea, me importa, me lo leo todo en una noche porque me hiciste que me importa algo que no sabía ni que existía. Está buenísimo. O sea, está buenísimo. Zona de Obras también está muy bueno. Bueno, Leila me encanta por donde la miremos. Pero traje un pequeño fragmento que quería leerles que me parece alucinante. Me pregunté con cuánta vida se pagan esos golpes que no dejan marca ni los huesos rotos. ¿Cuánto habría que vivir y cuánto coraje sería necesario para entender que lo que más amamos y lo que más nos ama es también lo que mejor nos aniquila? Ay.
Va en línea con lo que decía Vale, ¿no? Está buenísimo, está Está buenísimo. buenísimo. Che, me encanta esto, lo podríamos convertir en sección. Debe Sí, ser. Yo me creo que gusta. tenemos que hacerlo seguido. Quiero decir 2 cosas produciendo en voz alta. Podemos invitar a Leila. Por favor. Acaba de sacar un libro sobre la escritura de Truman Capote de A Sangre Fría, que está buenísimo. Sabes Va. que soy fan, ¿no? Che, mirá Fan. cómo estamos nombrando a Truman Capote el otro día. ¿te También, acordás? ¿no? Sí. Y también podemos invitar a Sergio Holguín, que sacó la última de Verónica Rosenthal, que habla de la previa de la dictadura. Ya te lo voy a dar Ese el libro. me lo debes. Y que está muy bueno, porque podemos hablar de muchos temas interesantes con él. Produciendo al aire. Buenísimo, me encantó, me encantó. ¿Podemos decir algo de este libro? Me encanta. Porque les traje. No, Casi les- nunca para siempre. Valeria San Pedro, editado por Plan B. Sí, sí. Tenemos lectura nueva, Maxi. Microhistorias de amor Sí. Y desamor. y desamor. Sí, porque la realidad están bastante equiparadas, costó un poco porque es una mirada bastante pesimista sobre las relaciones personales Lo muestro acá. y son pequeñas historias que cuento ya alguna vez retomaremos eso, pero se los quería regalar porque veía que hablábamos del libro y en mi delirio de biblioteca los encontré y digo, a los Qué chicos bien. se los voy a regalar. Sí, Gracias, Vale. editado por Penguin y además tiene una cosa muy genuina en su escritura, dijiste vos, ¿no? Sí, Antes en la sí, previa. sí, ahí como... Brotaban. Sí, brotaban. Inspiradas un poco en la vida real, cotidiana, no siempre propia, también ajena, y mucho inventado. Viste que a veces ves una situación, me pasa mucho acá, Sí. que ves en un cafecito 2 sentados y estás adivinando, estos son amantes, estos no sé qué, estos están firmando un contrato, no sé, bueno, Todos al menos amantes. los que... Son Bueno, todos también- amantes. Todos. Me están haciendo como una fama, chicos. No. horrible. No. Bueno, nos vamos a poner serios. En este ir y venir que es el streaming y que todo el tiempo contamos distintas historias y temas, la vamos a sumar a Bárbara Broese, que es infectóloga, que es médica. Me encanta porque también en estos saltos nos permiten, así como nuestro invitado anterior lo presentábamos con un bigotito de una nueva tendencia de mujeres que se dejan el bigote, de repente sumarte hablando de otra cosa, de literatura y de si escuchaste estos textos y si también marcas libros. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿cómo estás? Vale, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo ¿Todo va? bien? ¿Te No, pasa también? Me pasa también y me quedé pensando en lo que vos dijiste. Yo soy una persona que me divierto muchísimo conmigo misma, entonces por ahí también me imagino historias todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día, o me río sola muchas veces de gente que pasa o de lo que está pasando. El otro día veía en el hospital un señor pobre que estaba con muletas, tenía escrito en las piernas hip hop. Acércate un poquito, ahí. Hip hop. Yo venía caminando preocupada por un paciente, qué sé yo, y de repente, nada, me reí sola, no del pobre señor, sino de la situación, de que su eslogan era hip hop y estaba pobrecito con las muletas ahí. Entonces, está bueno divertirse a veces en un ambiente donde el entorno es bastante hostil y tener una vida propia que muchas veces te lo dan los libros y muchas veces es, porque los libros lo que te dan es la imaginación, Claro. la imaginación. Entonces, en lo dramático, siempre sacar una sonrisa y no por supuesto reírse del otro, pero sí sacar una cuota de humor siempre es necesario. Es cierto, porque además uno piensa en cuestiones que tienen que ver con la salud, en el trabajo en un hospital, y muchas veces esto está asociado a la incertidumbre, al drama, a la enfermedad. ¿En qué hospital estás trabajando? Yo trabajo en el hospital de San Isidro y sí, y muchas veces te llevas a casa también toda la carga. Yo recién tenía que venir para acá y estaba con que no le autorizaban la medicación a un paciente que hace no sé cuántos días que no está tomando la medicación, entonces te llevas toda esa carga que la llevas Claro. a casa y muchas veces no te deja dormir y muchas veces te levantás y decís tengo que venir acá, pero quiero que le autorice la medicación porque estoy, viste, Sabés es que como... antes de meternos de lleno con tu especialidad puntual, justamente uno de los temas que veníamos conversando y que traía Maxi hoy es cómo se está resintiendo el trabajo de los hospitales a partir de gente que no puede pagar la obra social y eso se intensifica, digo, en guardias. ¿Es un poco la realidad que vivís en el hospital de San Isidro? Definitivamente. Y hoy justo, hoy a la mañana sacaron un comunicado, 21 sociedades médicas, contando un poco esta situación, contando qué es lo que está pasando con la salud en Argentina, porque son guardias superpobladas con patologías que a lo mejor no ameritan ser de guardia, pero sin embargo retrasan muchísimo la atención de las urgencias y de las emergencias. Residentes
que ya no quieren seguir la residencia, faltan residentes de pediatría, de clínica, de las especialidades básicas, porque los salarios son muy bajos, falta de innovación en tecnología, gente que pide turno y se lo dan para 2 meses. Me pasa mucho en el consultorio que me viene y me dice, mira, yo tuve una infección en la piel y le digo, ¿y ahora cómo está? No, ahora está bien, pero pedí el turno hace 2 meses. Claro, llegas tarde. Vienen, pero yo ya mucho no tengo para hacer y por ahí es necesario que se investigue un poco más para que le den el turno al que realmente lo necesita en ese momento y no 2 meses después, que ya, sobre todo en las enfermedades infecciosas, que en general tienen un principio y un fin, porque tienen un tratamiento. Claro. Hay algunos datos duros para sumar a esto, para que lo entendamos más en contexto. Hay entre un 2 a un 5% menos de afiliados a obras sociales y prepagas, y hay un crecimiento de las operaciones el año pasado respecto al 2023 de un 31% en el sector público, o sea, un 31% más de operaciones de gente que evidentemente no pudo pagar a partir de los impactos enormes en las prepagas y se fue al sector público. Claro, es que además ahí hay una radiografía perfecta de situación, porque vos podés decidir la baja de la obra social porque no te da el cuero, pero más o menos la típica, imagínate, te tenés que dar de baja, te haces todos los chequeos antes. Si llegás a la intervención quirúrgica es o porque tuviste que darte de baja sin esperar el turno médico de rutina, o porque te agarró en el medio también una mala en la salud. Definitivamente. Mi preocupación de hoy a la mañana era un paciente que precisamente es un paciente viviendo con VIH que tenía una prepaga de las más importantes de Argentina, lo echaron, vino con la suficiente antelación para pedirme que le den los antirretrovirales por el sistema público y los trámites que tenía que hacer no le daban la negativa del ANSES, esto, lo otro, hace 10 días que estaba sin medicación. Mirá. Cuando no puede interrumpir la medicación. Entonces, y se ve cada vez más. Tengo la mayoría de los pacientes que tengo, te lo digo, la patología crónica más frecuente de los infectólogos, que es el VIH, no son pacientes nuevos, son pacientes que estaban en una prepaga y ya no tienen más la prepaga. Mirá. Entonces tienen que ingresar al sistema público con todo lo que conlleva, las negativas del ANSES, subirlos a la plataforma, que te lo autoricen, y eso lleva un tiempo y veo mucho el desasosiego que tiene la gente por esta situación, porque encima de que se está quedando sin obra social, que para la mayoría de la clase media la prepaga es como un estándar de que perteneces a la clase media. Entonces, quedarte sin la prepaga ya genera una angustia, que genera una sensación fea. Y encima entrar al sistema público y que todo te lo retrasen, es como algo que a la gente le angustia un montón. Sí, claro. Vamos a ver con un cronograma muy básico. El otro día conversábamos respecto de una campaña que hay ahora muy fuerte por el tema del sarampión. Quiero decir, hablar de vacunas, hablar de cómo están los cronogramas. Después, por supuesto, que vamos a hablar de la que nos toca a todos, que es la antigripal sí, antigripal no y esas cuestiones. Pero pensaba que lo del sarampión empieza a veces con una campaña para vacunación, pero ahora se está hablando de un problema si no te vacunas. Definitivamente, porque bajaron considerablemente las coberturas de vacunación. Se dice que para que el sarampión en nuestro país es una enfermedad eliminada, es decir, que no hay circulación habitual de sarampión en nuestro país. Son casos importados los que escuchamos a veces en las noticias, pero el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, más contagiosa, 10 veces más contagiosa que la gripe. Entonces, se dice que una persona con sarampión puede infectar a 18 personas que estén en contacto con él no vacunadas. Para lograr esta eliminación tuvimos que tener un 95% de cobertura de vacunación de la población general. Esto con el tiempo y la pandemia influyó muchísimo, hizo que bajen estas coberturas que están por abajo del 80%. Sí. Y esto es un problema. De hecho, se registraron casos en la ciudad de Buenos Aires de sarampión. El primero fue un caso importado que vino relacionado en una nena no vacunada,
que después contagió a la hermana, y después se fueron contagiando gente que vivía en el edificio, gente que vivía a unas cuadras, gente que vivía cerca, hasta que esto se extendió también a la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes tienen garantizada la vacuna? Y cuando hablamos de calendario es gratuito, porque mucha gente no lo sabe, y ya ir a un vacunatorio, pero además saber que te la cubren, que vas, presentás el carnet y te aplican la vacuna. Y algo muy importante, ¿vale? Que es, no hace falta tener plata para vacunarse, porque dicen, no, porque por ahí, que esto viene con lo que hablábamos de la clase media, no, yo lo tengo que llevar al vacunatorio privado. Son las mismas vacunas las que están en el vacunatorio privado y en el vacunatorio público en la salita cerca de casa. No es que son diferentes, son de menor calidad, son genéricas, no, son las mismas vacunas. Entonces, y se siguen los estándares de calidad, la cadena de frío, todo esto es muy importante que la gente lo sepa, porque yo llevo a mis hijos a vacunar a la salita que me queda cerca de mi domicilio. O sea, es así. Es relativamente sencillo acceder a la vacunación. Sí, Bárbara, te quiero preguntar si hay un crecimiento, sobre todo después de la pandemia, de el rechazo a vacunar a los chicos. Sí. Mirá. Definitivamente, sí. Es algo que viene creciendo de a poco. Por suerte, en nuestro país no hay un movimiento antivacunas sumamente importante, pero es algo que viene creciendo. Igual en nuestro país la vacunación es obligatoria. Claro. Pero, por ejemplo... Pero nadie va a ir preso por no vacunar un hijo, ¿no? No, pero por ejemplo los colegios deberían exigirlos para el ingreso. Lo exigen en la mayoría, pero bueno, sí, quizás algunos sí, ponerse otros más... no. Ah, bueno, algunos ese es no. un dato. Deberían exigirlo. Deberían exigirlo, sobre todo en las vacunas del ingreso escolar, que son las que se dan antes de entrar a primer grado. Deberían exigirlo todos los colegios. Ok. Tema gripe. A ver, ¿cómo estamos en relación a esto? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Quiénes sí o sí? Bueno, por ahora venimos tranquilos con el tema de la circulación viral, lo cual es bueno, pero también nos genera una conciencia de me tengo que vacunar, porque la verdad es que venimos tranquilos, no hay alta circulación viral de estos virus estacionales, que esto lo vemos en la cantidad de consultas y lo vemos por el Boletín Epidemiológico Nacional. ¿Quiénes tienen que vacunarse para la gripe sí o sí? Embarazadas, en cualquier trimestre del embarazo, personal de salud, los niños menores de 2 años, las puérperas antes del egreso de la maternidad y los mayores de 65 años. Bien. Más allá, todas estas personas entran en el grupo de que no necesitan una orden médica. Van se presentan y les aplican la antigripal. Después hay otro grupo que no necesariamente necesita una orden médica, sí una constancia de su patología de base, que son las personas que tienen más riesgo, que están entre los 2 años y los 64 y tienen más riesgo de enfermarte. Esos son, por ejemplo, las personas diabéticas, las personas con enfermedad cardiovascular, los obesos y, por supuesto, y principalmente quienes tienen alguna situación de inmunocompromiso, ya sea porque tienen alguna enfermedad oncológica, oncohematológica o alguna inmunosupresión porque toman corticoides crónicamente. Todos los que tengan alguna condición de las personas viviendo con VIH, todos los que tengan alguna condición de inmunocompromiso, deben vacunarse para la gripe todos los años. Se buscan un certificado y van al vacunatorio, a la salita, y se la dan gratis. Sí, o algo que constate, por ejemplo, yo tengo la receta de, no sé, de la medicación de la diabetes, con eso voy, le muestro a la vacunadora y me tienen que vacunar. Ahí está, bien. ¿Sí? Vos decías que lo más habitual son las personas con VIH, ¿no? De lo que vos atendés. ¿Hay menos cuidados en la gente joven? ¿Hay menos información? ¿O no? Eso no mermó el cuidado. Está pasando una situación particular, que es que yo estoy a favor, pero con mucha precaución, que es que hay muchas personas, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, que está disponible el PrEP, que es una medicación que se da para evitar contagiarte VIH, es la misma básicamente con alguna droga menos que se usa para cuando estás enfermo por VIH, y esta medicación PrEP lo que hace es que vos puedas tener relaciones sin protección y no te contagies VIH. Ahora,
sí te podés contagiar todas las otras enfermedades de De las que se transmisión habla menos. sexual. Pero claro. espera, además hay una cosa que esto desde la ignorancia absoluta, me lo asocié automáticamente cuando lo explicabas con esto de la pastilla del día después. Claro. Eventualmente la podés tomar, pero no cada vez que vas a tener una relación Claro, no. sexual. En este caso, ¿se podría tomar cada vez que tienen relación sexual? Sí, hay una forma de que pero eso se da básicamente en quienes no tienen relaciones sexuales asiduas. Claro. ¿Sí? Si lo vas a hacer, por ejemplo, tenía un paciente que me dice, no, yo cada 2 meses, bueno, ahí sí. Ok. Pero si no, la medicación, el PrEP lo tenés que tomar diario, pero se olvida mucho lo que es el resto de las enfermedades Que de nombrémoslas, transmisión porque a veces sexual. son tabú también, ¿viste? Sí, claro. la sífilis, en primer lugar, aumentaron considerablemente los casos de sífilis. ¿Y qué pasa con la sífilis? La sífilis tiene tratamiento, lo cual es maravilloso porque ¿Se cura? se cura Ah, completamente, la sífilis se cura completamente. Pero lo que tiene la sífilis es que es una simuladora. O sea, te puede quiere dar alguna lesión genital apenas te contagias y después por mucho tiempo no tenés nada. Mirá. No tenés nada y te puede aparecer en un laboratorio de rutina o puede ser que después de varios años de que te hayas contagiado presentes alguna erupción en la piel, pero en los casos extremos, en los casos más graves, podés llegar a tener una neurosífilis, podés llegar a tener alteraciones cardíacas. Entonces es una enfermedad que es bastante grave si no se trata a tiempo. ¿Y que contagia durante todo el tiempo o simplemente cuando hay manifestación? No, contagia durante todo el tiempo. O sea, si alguien se contagió, tuvo esa primera manifestación que no hizo diagnóstico y después siguió contagiando. Siguió contagiando a muchas otras personas. Quiero volver sobre algún dato respecto de sífilis. ¿Hay números, hay estadísticas? Cuando decís creció mucho, ¿de qué estamos hablando para dimensionar? Y en los últimos años, ahora no me acuerdo el dato preciso Sí. del porcentaje, pero se ve muchísimo en las consultas y en los boletines epidemiológicos también. Es la segunda patología más frecuente que atiendo. Mirá. Y muchas veces el otro día tuve una paciente que fui a donar sangre para mi marido y me salió esto y yo no sé, yo tuve hijos o sea, ¿Más no varones entiendo. que mujeres? De los dos. O sea que Varones y mujeres. ella venía- Las mujeres a veces se detectan más, ¿sabes por qué? Porque te lo piden en el embarazo. Ah. Entonces, y los ginecólogos son muy conscientes de pedir, el hombre no tiene así un ginecólogo, va al urólogo, pero ya cuando es más grande. Claro. Pero la mujer, al hacer los controles ginecológicos, siempre tiene una chance más de descubrirlo. Por eso no es que es más frecuente en la mujer, es que la mujer... lo que pedimos, diagnostica más. Lo diagnostica más y lo que siempre le pedimos a la mujer es que traiga a su pareja para testearla. A veces se arman. a Ay, veces eso, se- no quería ser yo la de la pregunta, pero como A veces arrancaste se diciendo que arman. siempre infidelidades, pregunto. Claro. Ah, claro. A veces se arman unos temas porque no, yo no fui, quién me contagió y a veces se da también que viene uno de los dos y al otro le da negativo. Entonces- y ahí se arman unos temas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que esa pareja está un poco destruida, que hace mucho que no tiene relaciones sexuales? A veces sí, a veces no. A veces es que por ahí el que lo tuvo hace mucho tiempo, se trató, no le dijo nada a la pareja. A veces, viste, tenés que indagar, pero cuando están los dos es un problemón. ¿Te ha pasado en consultorio así una pelea de pareja? Terribles, terribles. La otra vez me pasó una señora grande que se enteró por la hemodonación y que trajo al marido y me dice, ella ahora no quiere hacer nada, la verdad que sí, tenemos los dos, ya está. Le digo, déjala tranquila, está menopáusica, no tiene ganas y encima tiene esto que no sabe, yo ya le expliqué todo lo que conlleva, pero ella sigue pensando que cómo se contagió y todo, déjala tranquila, no le exijas más, pobre mujer. Porque además todas hay como un mito de riesgo de vida que medicado no existe, ¿no? Totalmente. Eso con el HIV. Con el HIV hoy es mucho. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la especialidad, decirle a una persona que tenía VIH para mí era como decirle que tenía cáncer. Claro. Era como una cosa, viste, terrible. Pero es que por mucho tiempo se trató así. Se también. trató así por mucho tiempo. Hoy mirá, tenés esta enfermedad,
que es una enfermedad que todavía no tiene una cura definitiva, vas a vivir la misma cantidad de años que yo si tomas un comprimido por día. Claro. Es como, le digo, hasta menos que ser diabético, porque por ahí la diabetes te tenés que pinchar. Esto sabemos que con un comprimido por día, y muy importante, si vos llegas a carga viral indetectable, no contagiás más. Claro. En el VIH, si vos bajás con una medicación todos los días, si vos bajás tu carga viral a menor a 20 copias, no contagiás. ¿Qué está pasando con el tema medicación? Algo mencionabas, pero quiero profundizar sobre esto. Si ustedes o en chats o en comunicaciones o en los propios boletines figura esto como una problemática a atender, y lo hago esta pregunta mirando a nivel nacional y cómo en algunos recortes ha generado después estragos, si no. Sí, hoy por hoy, con respecto a VIH, hay medicación. Bien. Tenemos medicación, no tenemos ningún inconveniente. Hubo últimamente algunos problemas con la medicación de tuberculosis, que también es un problema, y es un problema que también viene creciendo. Que me pedías estadísticas. Bueno, la tuberculosis en los últimos 4 meses creció un 38% con respecto a los últimos 5 años. O sea, ¿cómo se contagia la tuberculosis? y la tuberculosis se contagia por vía respiratoria en general, pero es una enfermedad de la que también hay que hablar, porque la gente piensa que no existe, que está erradicada. ¿Cómo eso no existía más? Parece del siglo pasado. Parece del siglo pasado, y cada vez vemos más pacientes con tuberculosis. Es considerable también, es una enfermedad que también está relacionada a la vulnerabilidad de la gente, a los bajos recursos, al hacinamiento, al no tener una buena nutrición. Está muy vinculado a eso. Entonces también es algo que vemos, y tuvimos algunos problemas con la medicación de tuberculosis. Medicación para VIH hay que hacer los trámites, pero costó, no ahora, toda la vida costó pedir la medicación a los pacientes. Bueno, es interesante tener un panorama y tener también estos minutos para abrir. De repente abrís y te encontrás con estas novedades que vuelven nombres sobre enfermedades que creías erradicadas. ¿Viste? Y no, se sigue trabajando sobre eso. Bueno, la importancia entonces de estar atentos. Gracias, Bárbara. Gracias es un por placer haber venido. Un gusto. Bueno, ahí estamos, aprendiendo un poco. Hoy nos dimos el gusto y el lujo de aprender de varias cosas distintas. A ver, para salir de acá, gracias, Bárbara. Otra vez esa sensación de no poder quedarme charlando, pero cambiamos completamente. Te veía ahí jugando con las cartas. ¿En qué andás, Aye? ¿En qué ando? Que te tengo novedades. ¿Sos A de ver. jugar al Uno? Sí. Sí. Y ¿Qué querés jugar al Uno en vivo? Quiero No jugar, entiendo. sí, porque ¿por qué no? Esto es un stream, diría Maxi. Mira, estamos solas, pero lo vamos a hacer así. A ver. Voy a repartir las cartas que van. Sí. Esto genera conflictos familiares, lo que vamos a hacer en este momento. ¿Pero qué pasó? ¿Cambiaron las reglas? No cambiaron las reglas, se Entonces- aclararon nomás. Ah, pará. Uy, Mirá, pará, me tengo que acordar mirá, bien. justo para, esta me la quedo. Sí. Vamos, ¿te Me acordás, agarró no? Cómo se amnesia. juega. No, pará, sí, pará. Bueno. Dale. Vamos a empezar, voy a empezar tranquila. Sí, pero ¿y vos tirás todas? ¿Y yo? No, puedo- vos también tirás. Yo tiré un 2, vos tirás un... Ah, y acá llegamos re rápido. ¿Qué? Vale acaba de tirar un +2. ¿Y qué tiene de malo? Y lo que yo haría, si esto fuera hasta hace 2 días que me enteré, sería hacerle otro +2. Claro. Y Vale tendría que levantar 4 cartas, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. El 1, la cuenta oficial de 1, dijo, esto no va más. ¿Por qué Si no yo va te- más? Si vos me tirás un +2, tu +2 te lo guardás y agarrás 2 cartas más y esperás a tu siguiente turno. Te estoy obligando a hacerme caso y no a redoblarme la apuesta. Claro, no te puedo redoblar la apuesta, ya no existe redoblarte la apuesta. Lo mismo de cuando te tiraban un +4 y vos le tirabas un +2, ¿Pero otro quién lo +4. dijo eso? Mattel, uno, o sea, son El uno, que no es Claro. Dios. El uno de las cartas. Pero son quienes imponen las reglas, así ¿Y que... qué? Pero y ahora cambió no se pueden cambiar las reglas de un juego de mesa, de un juego de cartas. No, se ve que nadie leyó bien antes las instrucciones y ellos ahora dicen, vamos a aclarar una situación que... Esperá, o sea que ellos están diciendo se está jugando mal. Claro, se está jugando mal, se juega así. Si vos tiras un +2, tenés que, nada, agarrar agua y ajo, diría mi papá.
Y tenés que agarrar 2, aguantarse y a joderse. ¿Agarrás 2 y volvés a tirar o ahora yo? No, ahora vas vos. Si estuviera Maxi, iría Maxi, pero y como voy no a está, criterio propio de lo que se me cante, tipo te cambio así, por ejemplo. No. Tenés que seguir respetando el color, ¿vale? Amarillo, tirá en amarillo. Pero pará, entonces, o sea, yo tiré esta, que por ahí lo que buscaba era liquidarte a vos. Sí, me y liquidaste. en realidad, yo ya sé que si ahora tiro un +2, tengo que tener, bueno, en este caso, esto. ¿A qué color vas? Pero te lo tengo que decir. Y sí, para que yo lo dejaba yo. abierto. Bueno, pero ves, cada uno hace sus reglas. Yo cuando tiraba esto, se lo dejaba abierto al otro. No, pero eso es muy buena, ¿no? Vos tenés Sí, que soy elegir muy el buena. color que mejor te da. Verde. Verde, a ver. Maxi, estamos jugando en vivo. Me gusta. A ver. Ayúdame porque me agarró amnesia No, hace pero mucho mirá que toda no la que juego. me hizo levantar, o sea, estoy perdidísima. Pará. A ver. ¿Y ahora? ¿Y vas vos? Voy ¿Puede yo. ser un 8 o verde? Esperá, sí, voy con verde, pero quiero sacarme esta de Nunca encima. jugué. Claro, bueno, mira, y ahora. ¿Nunca? No. Y ahora no me la podés redoblar, porque yo le acabo de tirar un +4. ¿Tengo que agarrar 4? Tenés que agarrar 4. Y yo voy a elegir rojo. Sí. Y además de que tenés que agarrar 4, no podés hacer más nada. O sea, voy yo. Así que mientras voy yo, me tiro una para redoblar yo y ahora. Y vas ahora voy vos. yo y te Sí. hago esta. Y me salteaste y vas Sí, vos. y ahora voy yo. Esto no me acuerdo. ¿Puedo tirarte esta? ¡Ay! ¡Qué mala! Me hago la ¡Qué Es guacha! pícara, a ver. ¿Y qué color? amarillo. ¿Está bien ahí? Bueno, y ahora vas vos de nuevo. Pero chicos, estoy perdiendo como en la guerra. Pará, pero O sea, ahí cagué porque, perdón. Excuse No, my French. porque yo pensé que buscaba a propósito molestarte con el amarillo, pero en realidad yo no tengo. O sea que tengo que ir ahora con este Regia. y te digo verde. Verde, bueno. Y tenés que levantar. Levanto 2. Uf, Claro. Dios. Buah. Y no terminamos más, podríamos estar todo el día. Pero básicamente, Maxi, si no sabías, yo le tiré un +2, ella no me puede tirar un +2. ¿Por qué? Porque uno dijo, así no se juega, están jugando Ah, por mal. las El reglas 1, escritas. este uno, no el 1. Sí. No, este uno dijo, están jugando muy mal. Lo Se peor es juega que así. dice que toda la vida se jugó mal y ahora viene a aclarar las reglas. En vez de chicos, decir pero cambiaron. avisen Rarísimo, antes. te digo la verdad. Generaciones de Ha personas y generado familias muchos estafadas. conflictos. Sí, esto ha generado. Yo una vez levanté 16. ¿Sabes qué creo? Que nadie le va a hacer caso. ¿Quién va a Ya venir está a esto, fiscalizar? ¿no? ¿Uno Yo. me va a venir a fiscalizar? Yo en la mesa con mis amigos, cuando Listo. juguemos al uno en la previa, les voy Saco a esto. decir, no. Hay que No. ponerse de acuerdo antes de empezar a jugar, eso Sí, sí. eso sí, no, como Raja todo. de acá, te lo Sí, pido, hay que ponerse de por acuerdo, sí. favor. Bueno, ¿qué nos queda, chicos? Nos queda decir que bueno, hoy se inaugurará la Feria del Libro, Sí. como para cerrar el tema literario. Va a ser a las 6 de la tarde, el discurso inaugural va a ser de Juan Sasturain. Particularidad política es que va a estar el secretario de Cultura Leonardo Cifeli. Mira. Recordemos que la Fundación El Libro cambió su presidente. Hay un presidente que también está tratando de acercar posiciones con el gobierno. El año pasado, en la inauguración que hizo la gran Liliana Hecker, estuvo, por ejemplo, Jorge Macri. Creo que no es muy frecuente que hayan estado tampoco los jefes de gobierno. Entiendo que hoy también va a ir. Bueno, decíamos, algunas de las figuras literarias que van a venir: Fabio Moravito, de quien hablábamos hace un rato; Henry De Luca, un escritor italiano extraordinario; Javier Cercas, hablábamos del libro de Javier Cercas justo sobre el Papa; Rosa Montero, bueno, una escritora muy querida y valiosa; Pérez Reverte, que vuelve. En el Festival de Poesía hay unos poetas impresionantes. Hay una irlandesa, Moya Cannon, que es impresionante. Andrés Neumann, también poeta, novelista, que sacó una novela sobre María Moliner, la mujer que escribió el diccionario. Ah. Hermoso siempre lo que hace. Y obviamente, bueno, todas las figuras, te hacen un resumen un poco caprichoso quizás. sí. Todas las figuras: Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada, Fernández Díaz y otros. Sí, perdón. ¿Me recordás la actividad del sábado que nos contaste hoy? Porque el sábado les estaba invitando, si querían venir. El sábado es la noche de la ciudad. La feria está abierta hasta la 1 de la mañana, desde las 20 es gratis. Un Sí. planazo. Y sí, hay un montón de cosas y los estaba invitando a una mesa que organiza Netflix, en la cual se va a hablar de la adaptación del Eternauta. Va a estar presente Ariel Staltari, que es, bueno, lo recordarán de Ocupas, ¿no? También, pero es guionista y actor del Eternauta, que se estrena el miércoles que viene, el día 30. Yo ya vi 2 episodios. Pará, que no lo digas así al paso, contá Es más. que tengo medio un bozal legal de Ah, Netflix. ok. Pero solo puedo decir que es espectacular. No ¿Sí? puedo contar detalles de la trama. Es por lejos la mejor producción argentina en streaming que van a ver en Wow. sus vidas. ¿En serio? Es Mirá cómo la vendió. descomunal. Te- así tengo que- un montón de cosas que no podría decir, después les cuento fuera del aire, pero es otra liga, es una mega producción a nivel internacional.
donde a vos se te cae la mandíbula permanentemente. La pasaron a este tiempo la historia. O sea, Che, pasa... se nota, esto no sé si te lo puedo preguntar, pero vos me decís que no. Se nota que es la Argentina. ¿No les pasa que de repente... Sí. No, porque lo que quiero decir es que de repente ves la esquina de tal... Sí. ¿Sí? Sí. Zona norte del AMBA, que es donde está ubicada. Porque muchas veces, viste, qué sé yo, cuál Vicente fue la López. que... Sí, que filmó tal y decís, bueno... ¿Cuál era la de Viggo Mortensen? Que decís, sí, se filmó acá. ¿Qué sé yo? ¿Ves Sí, un- todos tenemos un plan. Sí, pero ves un quincho y decís, qué sé yo, pudo haber sido Puede cualquier ser lugar del Sí, mundo. de hecho había una de, no sé si, de qué saga, si era Superman o no sé qué, no era Superman, era otra cosa, que decía Villa Gesell y era tipo Villa Langostura. Evidentemente alguien le pifió, claro. porque era una cosa muy del sur. Fuertísimo. X-Men, sí. X-Men, Que me acuerdo en el cine estábamos todos a los gritos diciendo, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿Cómo puede ser este error? es Uy, qué muy ganas de impresionante lo que Darín hace con los ojos. Bueno, esto no lo puedo decir. La deja ahí. No, pero el nivel de bozal legal, chicos, es... Ok. Si no, después no te invitan nunca más a una privada. nada. El lunes me voy a ir más temprano. Esto está validado por Damián y Martina y por supuesto por Vale, porque voy a hacerle entrevista al director, a Bruno Estañaro. Monumento nacional, ¿eh? Sí. Monumento nacional. O internacional, creo que se viene. Y hasta el Tarip, así que la vamos a poder pasar acá si quieren. Esa entrevista como anticipo de lo que va a Me ser el encanta. miércoles. Bueno, y vuelvo al sábado a la Feria del Libro. 8:30 va a estar Ariel Staltari, Erika Alborsen, que es la directora de contenidos de Netflix Latinoamérica, y va a estar también Ana Cohen, que es la que adaptó Atrapados, la serie que hizo Soledad Villamil, que está en Sí, la está plataforma ya. increíble, está bueno, ¿no? Así Sí. que vamos a hablar de adaptación cinematográfica. Me encanta. Esto es 20:30 el sábado, hay muchas cosas para hacer en la feria, a patadas, las actividades están buenísimas. Bueno. 5 lucas sale la entrada en la semana, de lunes a jueves, 10 los fines de semana y feriado. Estudiantes y demás, por lo general. Descuento, pero lo que vos pagas de entrada, después si compras libros se te descuenta. Se te descuenta. Eso Está está bueno. bien. Entonces a las 20, gratis. para Gratis el quienes sábado. Sí, Quieren señora. hacer plan familiar. Está Vos mencionaste mucho interés por la poesía. ¿Vos sos autor de poesía? Sí. ¿Me vas a traer tu libro? Sí, te lo voy Queremos a que traer. nos traigas libros, Maxi. Una vez. Sí, pasa que uno esconde un poco. No sé si a Mirá vos te cómo pasa. se puso- ¿Sabes que ¿vos sos viste que- escondedor? No, Sí. escondo al poeta. Una vez Ulanowski me retó por eso. Me dijo, deja de esconder al poeta. Él va sacando capas de sí mismo. Primero le preguntaste por la poesía, Pasa mira que- cómo se hizo de los hombros. Sí, se hizo chiquitito. Sí. Igual hoy te pregunté por los eructos y por la poesía. Todo a Todo, la par. sí, muy, somos amplios. Somos Escucha, pero bueno, ¿te vas a traer? Yo Voy a hoy me traer. animé a traer este. Voy a Vamos a traer. leer la lectura del fin de Sí, María. es una cosa, pero es Voy a lindo, traer. es re lindo cuando se materializa a nosotros que somos lectores y qué sé yo, es Qué como, lindo, a mí me sí. daba mucha vergüenza decir, ay, escribiste un libro, sí, pero pará. Pero Lo que pará. pasa es que- Viste que no es lo mismo escribir un libro que ser escritor. No. Sí, viste que la definición de escritor es medio personalísima, pero también el tema es que los que nos dedicamos al periodismo y nos dedicamos a hablar de lo que hacen los demás y tenemos una visión como muy severa de eso, que la Claro. noticia es el otro, Cuesta Sí. mucho nos hablar de cuesta uno. ponernos en el lugar, Sí, es verdad. hacernos cargo, digamos. Pero, diría. pero el streaming nos abre ahí una puerta Sí. espectacular porque, Sí. bueno, es Bueno, una un día les posibilidad. cuento del día que lo fui a presentar a la casa de Neruda en Isla Negra, No. uno de mis libros. No. ¡Qué hermoso! Y pasó una cosa medio mágica. Esa casa que es como un tren, ¿no? Sí. Está hecha como un tren en Isla Negra, donde él tenía colecciones, no sé, de barquitos, de mil cosas que no puedes creer. Tenía pedazos de... ¿viste las figuras esas de mujeres tipo diosas que hay en la punta de los barcos que no me sale? Como de Nereidas, cosas así. Bueno, Wow. impresionante. Así que bien. Un día tenemos que hablar exclusivamente de eso. Dale, tráelo y charlamos. Hace su entrada triunfal Llega a la Argentina. Hernán Castillo, periodista y mucho más. Sí. ¡Bravo, Hernán! Hola, Hernán. ¡Bienvenido! Gracias. Espero que estés a la altura.